En la terraza de una casa, vemos a dos jóvenes sentados en silencio durante la noche. Cuando el frío hizo que la chica intentara entrar, el chico la detuvo, la acercó con la manta y la besó de sorpresa. Ella quedó paralizada y luego lo empujó. Sonrojada nos cuenta que él era el hijo del líder de una organización religiosa y por ironía del destino, ambos vivían en la misma casa. La historia comienza presentándonos a nuestra prota, llamada Chunha. Esta nos cuenta que fue obligada a vivir sola en la casa desordenada y abandonada de su tío. La razón de ello es que éste estafó a su familia y huyó con el dinero destinado a la expansión de su cafetería, con la escuela demasiado lejos y sin recursos para alquilarle un lugar donde vivir. Sus padres la enviaron allí, porque era el lugar más cercano a su nueva escuela. Mientras tanto, ellos encontrarían al bastardo de su tío y trabajarían sin descanso para recuperarse de la ruina. Cuando finalmente llega el primer día de clases, vemos a Chunha tomar el metro para ir a la escuela. Ya en este, nota al lado suyo a un chico tallado por los mismísimos ángeles. Mientras se preguntaba si hablarle o no, se le viene a la cabeza una imagen en donde le dice a su nieta que se arrepiente en no haberle hablado a ese chico aquel día, como no quería que eso pasara. Con gran determinación, le pregunta si le gustaría unas gomitas. Como este no le respondía, piensa que la cagó, porque quien en su sano juicio recibiría comida de un desconocido, pero para su sorpresa este lo hace. Gracias a ello, empiezan a charlar en el tren y se entera que su nombre es Kim. Johan, como le sonaba religioso, le pregunta si es así. Este al oír eso, guarda un profundo silencio hasta bajar del tren. Ya en clases, Chunha les pide a sus amigas que no le digan a nadie que su tío los estafó. Estas le piden que no se preocupe por ello, y aunque se enteraran, nadie le prestaría atención, porque están más interesados en el chico nuevo. La razón de ello es que es el hijo de un líder de un culto religioso, llamada la Iglesia Adventista del Milenio, y están construyendo ese enorme edificio, porque según el Apocalipsis ya se avecina, y su nombre es Kim Johan. Chunha al oír eso, queda en shock, y espera que no sea el chico que conoció en el tren, pero para su mala suerte fue así. Si eso no fuera poco, este se sienta detrás suyo. Todo mundo al ver que era cierto ese rumor, empiezan a murmurar que no quieren estar en la misma clase con un fanático religioso. Además notan que ese traía una maleta, como si hubiera escapado de casa. En cuanto llega la hora del almuerzo, las mejores amigas de Chunha, llamadas Sunha y Hye, se preguntan si en verdad Johan escapó de casa. De pronto un chico llamado Seyun les menciona que mientras pasaba por la sala de profesores hace rato, escuchó que Johan le mencionó a su profesor titular que sus padres saben que se fue de casa porque pasó la maleta enfrente suyos, y si le preocupaba que le reclamaran a él o la escuela, puede estar tranquilo, porque tenían cosas más importantes que su huida. Como ellas saben, su profesor no preguntó más y lo dejó en paz. En cuanto terminan las clases, Chunha nota que está lloviendo muy fuerte, y perpleja se pregunta si Johan sí tendrá un lugar donde quedar. En cuanto saca su paraguas, nota que está todo dañado. Molesta se menciona que no tiene tiempo para preocuparse por otros, porque ella tiene sus propios problemas. Al cabo de un buen rato, vemos a esta re feliz, porque limpió toda la casa de su tío, y por fin lo puede llamar un hogar. De pronto escucha que alguien toca la puerta, y perpleja se pregunta quién será, porque no espera a nadie. Sin más procede a abrir, y sin querer termina golpeando a quien tocó. En cuanto le va a pedir perdón, nota que era Kim Johan. Perpleja le pregunta qué diablos hace aquí. Además, como sabe su dirección, este lo único que le menciona es que si lo puede dejar entrar. Chunha por supuesto no iba a aceptar, pero como lo golpeó y siente un poco de lástima por él, acepta. Ya adentro, este sin rodeos le comenta que su tío estafó a la Iglesia Adventista del Milenio, y sabe que fue él, porque se enteró que su familia también fue estafada por la misma empresa de construcción y se llevó alrededor de 100.000 millones de won. Chunha al oír eso, queda en shock. Johan le pide que no se preocupe, porque la iglesia atrapará a su tío y recuperarán su dinero, pero con una condición, que es que lo deje vivir. Aquí, Chunha al oír eso, lo procede a echar. Mientras lo hacía le menciona que no se necesita su ayuda, porque su familia conocen a su tío mejor que nadie, y sin duda lo atraparán. Además, si en verdad quiere ayudarla, porque diablos tiene que dejarlo vivir en su casa. Johan nervioso le menciona que eso tiene una explicación y pronto la sabrá. A pesar de lo dicho, Chunha se sigue rehusando,
Johan, al ver que no iba a aceptar, no le queda más opción que amenazarla con su iglesia. Chunha, temerosa, acepta dejarlo quedar, pero solo por hoy, y le deja claro de una vez que no son un equipo, y con eso dicho, le indica en la habitación en la que se puede quedar. Mientras se dirigía a esta, Johan le agradece de todo corazón. La mañana siguiente, vemos que en cuanto Chunha se despierta, le pregunta por qué no se ha ido. Johan le menciona que lo hará después de clases. Chunha, que sentía lástima por él, acepta, y al verlo comer un sándwich de la tienda, le pregunta si eso es todo lo que comerá. Este le dice que sí. Ella, al oír eso, lo regaña, porque eso no lo nutrirá. Johan le menciona que ha comido eso toda su vida, y nunca ha tenido problemas, y sin más que decir, se marcha a la escuela. Eso sorprende a Chunha, porque era rico, y solo come comida barata. Ya en la escuela, Sunja y Hye se preguntan dónde se habrá quedado Johan anoche, porque parece que durmió. Bien, Chunha, al oír eso, se pone nerviosa. De pronto cae en cuenta que ellas saben bastante sobre él, por lo que les pregunta si esa iglesia es tan poderosa. Ellas le dicen que sí. Y según hay un rumor de que unos niños molestaban a Johan, y al poco tiempo el negocio de sus padres quebró, y es obvio que fue obra de su padre. Chunha, al oír eso, se alegra de haberlo dejado quedar anoche. En cuanto llega a casa, le menciona a Johan que lo dejara quedarse unos días más. Este, perplejo, le pregunta por qué. Chunha le menciona que porque son un equipo. Obviamente no era por eso, sino que le daba mucho miedo su papá, y para que no destruyera la cafetería de sus padres, lo iba a dejar quedar unos días más. En cuanto Johan le iba a agradecer, empieza a toser. Chunha, al percatarse de ello, lo empieza a cuidar, para que no se enfermara gravemente y se lo pegara. Debido a todo ello, Johan, perplejo, le pregunta si acaso es un método especial, porque es la primera vez que lo ve. Chunha le dice que no, y es lo usual que hace uno cuando se enferma, y curiosa le pregunta qué hace él. Este le menciona que si no es para ir a urgencias, empieza a rezar. Chunha, al oír eso, queda en shock. De pronto recuerda que no le ha dado sopita de pollo, por lo que le pide que se quede aquí, mientras vuelve con ella. Antes de irse, le pide que le pregunte a su padre si sabe algo de su tío. Johan, al oír eso, se hace el que le duele la cabeza. Al cabo de un buen rato, vemos a Chunha observar a Johan dormir, y considera que no parece un fanático religioso. De pronto lo nota despertar, y al ver que la vio, se muere de la vergüenza por ello. Unos cuantos días después, vemos a Chunha en el autobús rezar. La razón de ello es que se enteró de los profesores de la academia para ingreso de la universidad, que sus padres la retiraron, porque no la podían pagar, por la estafa de su tío. Eso por supuesto la molesta, porque ni siquiera le avisaron. Si eso no fuera poco, en los exámenes de simulacro le ha ido fatal, y si seguía así, su futuro se arruinaría. En cuanto llega a casa, nota que las luces andaban apagadas, por lo que piensa que Johan andaba dormido. En cuanto las enciende, nota a este en el comedor estudiando. Chunha por supuesto se asusta. Johan, al percatarse de ello, le pide perdón. Es que se acostumbró a estudiar con la luz apagada. En cuanto Chunha le iba a decir que no pasa nada, nota que él ya había resuelto todos los ejercicios de su libro, y perpleja le pregunta si lo hizo en su academia. Johan le dice que no asiste a una, y eso fue gracias a lo que le enseñan en la escuela e internet. Chunha de pronto cae en cuenta que sus amigas le mencionaron que él está entre los 5 mejores estudiantes de la escuela, en lo que se muere de la envidia, porque tiene un futuro prometedor, y Rezad empieza a murmurar que en cambio a ella la acabaron de echar de la academia, aunque sabe que a él no le importa eso. Pero para su sorpresa, Johan le menciona que si gusta le puede enseñar. Chunha por supuesto acepta. Debido a lo tonta que era, Johan le enseña a detalle. Y era tan bueno explicando, que Chunha en poco tiempo es capaz de hacer los ejercicios ella sola, y re feliz por ello, le agradece de todo corazón. Johan, que era más bueno que el pan, le dice que si no entiende algo se lo haga saber. Chunha, al oír eso, se sorprende, y no era para menos, porque pensaba que era alguien malo, pero no es así. La mañana siguiente, vemos a esta junto a sus amigas relajándose en un café, porque ya hicieron el examen. De pronto, el camarero le entrega una carta a Chunha. Sus amigas pensaban que era su número, pero en cuanto la leen, nota que este les pedía que se fueran, primero porque hacían mucho ruido, y segundo, porque llevaban mucho tiempo sentadas. Estas al inicio se molestan,
pero al recordar que Chunja vivía cerca, mencionan que ya tienen un lugar donde hablar. Mientras llegaban a su casa, vemos a Chunja nerviosísima, y no era para menos, porque Johan debe estar allí, y si lo encontraban su vida escolar terminaría, porque andaba viviendo sola con un chico. Si eso no fuera poco, era el hijo del líder de un culto, y para que eso no pasara, lo empieza a llamar sin parar, pero este no le contestaba porque tenía el teléfono en vibración. Además andaba limpiando la casa. En cuanto las chicas llegan a esta, empiezan a regañar a Chunja, porque la puerta estaba abierta. Chunja era consciente que ese era su fin, porque eso confirmaba que él estaba allí. Pero para su sorpresa las chicas no se lo toparon, en lo que se pone re feliz, y mientras se ponían cómodas, va rápidamente a buscarlo, para pedirle que se escondiera, pero no lo veía en ningún lado. Y cuando pensaba que en verdad no estaba allí, nota su teléfono encima de la mesa. Por curiosidad se agacha para ver si estaba allí, y confirma que si era así. Al oír que las chicas venían para acá, se levanta rápidamente, y les pide que no entren. Estas perplejas le preguntan por qué. Chunja, nerviosísima, le menciona que porque su cocina es su templo, y no le permite a nadie entrar. Estas apenadas le dicen que está bien. En cuanto se dirigen a la sala, le pide a Johan que por favor se quede un rato aquí. Este por supuesto se rehúsa, y le dice que mejor le inventen una excusa a sus amigas, para que vengan otro día. Chunja sabe que tiene razón, y en cuanto les iba a pedir que se vayan, estas le proceden a dar una bolsita de macarrones, y le piden perdón por invadir su casa sin avisar. Chunja, conmovida, les dice que no pasa nada, y va por unas bebidas para sentarse a estudiar. Johan por supuesto se pone re furioso por ello. 40 minutos después, vemos a este cansado de estar tanto tiempo en ese lugar. De pronto escucha su teléfono sonar. Chunja, al percatarse de ello, rápidamente rechaza la llamada, pero nuevamente el mismo número empieza a llamar. Sus amigas, al percatarse de ello, le piden que conteste, porque podría ser algo importante. Chunja sabe que tiene razón, y en cuanto contesta el teléfono, escucha a alguien mencionar que no solo le bastó escapar de casa, sino que también sabía sobre la estafa de la empresa de construcción, por lo que lo va a matar al igual que Tak Mujin. Chunja, al oír el nombre de su tío, perpleja le pregunta si lo conoce. El hombre, al escuchar la voz de una chica, le pregunta si es una amiga de su hijo. Chunja se pone nerviosísimo, porque es su padre, y no puede creer cómo le habla a su hijo, y como tampoco quería morir, le dice que sí, y le comenta que él no puede hablar en ese momento. El hombre, al oír eso, le dice que comprende, y le pide que por favor olvide lo que dijo, y le diga a Johan que más tarde lo llama. Chunja le dice que sí y cuelga. De pronto sus amigas le mencionan que ya se tienen que ir, porque es muy tarde, pero eso eran puras mentiras. Y es que escucharon a alguien muy enojado al teléfono, y avergonzadas, prefirieron mejor irse. Johan, al percatarse de ello, finalmente sale. Unos cuantos minutos después, vemos a Chunja cocinándole, como modo de disculpas por lo de la mesa. Mientras lo hacía, iracundo, le pregunta que si acaso solo le dijo que eran un equipo, para quedarse en su casa. Este le dice que sí, y no tenía más opción para sobrevivir. Chunja, iracunda, le grita que claro que sí la tenía. Cómo regresar a su casa, además por qué diablos escapó, y qué pasaría si su padre se entera que vive aquí, que si acaso los matará. Johan, al verla tan nerviosa, le pide que no se preocupe, porque su padre no malgastara sus energías en encontrarlo a él, en vez de su tío que le robó 100.000 millones de won. Chunja, al verlo tan tranquilo, curiosa, le pregunta que si acaso no le importa que la iglesia de su padre caiga a la ruina. En cuanto Johan le iba a responder, nota a la olla a presión sonar. Mientras Chunja la apagaba, le menciona que no cree que él esté del lado de su tío, pero le advierte que si le vuelve a mentir, lo echará de la casa. Johan, al oír eso, muy serio, le pregunta que si acaso lo va a hacer a la fuerza. La linda Chunja, al verlo tan cerca suyo, pensaba que la iba a besar. En donde se prepara, Johan, al percatarse de ello, perplejo, le pregunta qué diablos hace. Chunja, avergonzada, le menciona que si acaso no la iba a besar. Este le grita que no, y no puede creer que tenga semejantes pensamientos impuros, y procede a encerrarse en su habitación, porque es una pervertida. Chunja, avergonzada, le grita que eso no es cierto. La mañana siguiente, vemos a esta molesta, porque Johan anoche no le abrió. Además salió más temprano que ella a la escuela. Sunja y Hye, al verla tan enojada, le proceden a mostrar fotos de un gatito de la escuela. Mientras lo hacían, le comentan
que su compañera Jige es un ángel, porque siempre le lleva comida. De pronto unas chicas le comentan que no están seguras de ello, y según escucharon, ella pertenece a la iglesia adventista del milenio. Unas cuantas horas después, vemos que Chunha logra alcanzar a Johan en el metro, e Iracunda le grita que esta vez sí responderá a sus preguntas. Este termina aceptando, y le pide que la acompañe a un sitio, que era nada más ni nada menos que el supermercado. Chunha perpleja le pregunta, ¿por qué diablos están aquí, si todavía queda un montón de comida en casa? Johan muy serio le menciona que toda está caducada, y no puede creer que no se haya enfermado, ya adentro. Procede a disfrazarla para que no la reconozcan. Chunha molesta le grita que quien dijo que lo iba a acompañar. Johan reserio le menciona que si no quiere se vaya a casa. Chunha, al ver lo frío que es, le menciona que debería ser más amable, porque lo puede sacar de su casa. Johan, cansado de sus amenazas, le menciona que si hace eso, le dirá a todos que se quedó en su casa. Chunha, al oír eso, le ruega que por favor no lo haga. Johan, que era más bueno que el pan, acepta. En cuanto tiene el carrito listo e iba a pagar, Chunha empieza a sacar cosas sin parar, porque según no necesitaban todo eso, y no puede creer que no sepa lo básico de las compras. Johan, al oír eso, guarda un profundo silencio. De pronto nos muestran un flashback de Johan de pequeño, en donde le decía a su madre que el refri estaba vacío, y esta, en vez de ir de compras con él, le daba dinero, para que comprara lo que quisiera. Volviendo al presente, Chunha curiosa le pregunta, ¿con qué diablos va a pagar, si ni siquiera trabaja? Johan le pide que no se preocupe por ello, porque como su madre es rica, le daba un montón de dinero cuando era un niño, y como no lo gastaba todo lo ahorró. Con eso dicho, procede a preguntarle qué hay de sus padres. Chunha le menciona que a diferencia de él son pobres, y sus papás trabajan sin parar, al grado que les ayudaba de pequeña, y gracias a todo lo que ahorraron, montaron una cafetería, y la iban hasta a expandir. Pero el bastardo de su tío los estafó. Como estaban hablando con tal sinceridad, aprovecha para preguntarle por qué huyó de casa. En cuanto Johan le iba a responder, Chunha ve a alguien muy parecido a su tío, por lo que le dice a Johan para que lo ayude a atrapar, pero para su sorpresa, este la termina deteniendo. Chunha, al percatarse de ello, lo muerde para seguir a su tío. Aunque lo logra un momento, Johan la vuelve a atrapar. Como este no la iba a dejar ir, no le queda más opción que gritar: «Oppa, no voy a robar». Gracias a ello, las personas alrededor lo van a detener, en lo que aprovecha para seguir a su tío, y nota como este se monta en un ascensor. En cuanto iba a ingresar, este se termina cerrando. En cuanto se iba a ir por las escaleras, Johan termina apareciendo enfrente suyo, y le pide que lo escuche un momento, y le explicará todo. Mientras tanto, en el ascensor, vemos que una señora le pregunta a un chico, ¿por qué no esperó hasta que entrara la chica? Este, llamado Suno, le menciona que porque su amiga tiene prisa. Resulta que fue él quien confundió Chunha con su tío. De pronto este le pregunta a Jige si acaso esa no era Chunha. Ella le menciona que no está segura. Retomando con Johan, vemos que le menciona a Chunha que desea que la iglesia adventista del milenio desaparezca. Por eso fue que no le dijo a su padre que su tío lo estaba estafando, pero como vio se enteró, y como temía que lo matara, huyó, y como no quería que su padre recuperara su dinero, la detuvo, y comprende que esté enojada por ello, pero si supiera lo que hace la iglesia lo entendería. Chunha, al oír todo eso, le pide que, por favor, se vaya de su casa. Johan, al ver lo seria que estaba, le menciona que si acaso no le dijo que sus padres no se irían a la ruina por esa estafa. Esta le da la razón, pero eso no significa que le siga mintiendo, y que si acaso sabe lo que pasaría si la gente se enterara que vive con él. Johan, molesto, le menciona que habla como si la hubiera traicionado, y la razón por la que lo dejó vivir con ella fue porque le temía a la iglesia de su padre. Chunha, enojada, dice que en parte, pero hubo otra razón también. Johan, perplejo, le pregunta cuál es. Chunha, por supuesto, no se la iba a decir, porque era que le gustaba, y como estaba tan enojada con él, va a su habitación a sacar todas sus cosas. En esta se termina encontrando con un montón de macarrones. Esta, perpleja, le pregunta por qué hay un montón. Johan, nervioso, le menciona que se los compró como modo de agradecimiento por haberlo dejado vivir aquí. La linda Chunha, al oír eso, no sabía qué hacer con él. De pronto nos muestran un flashback de Chunha de pequeña. Su tío, que acababa de llegar, curioso, le pregunta qué hace. Esta le menciona que un poema.
En cuanto lo empieza a leer se ríe, Chunja molesta, le pide que lo lea completo, este lo hace, y decía, la granada tiene un seguro, el seguro evita que la granada explote, si sacas el seguro, la mecha dentro se enciende, y entonces explota, por eso el amor es una granada. Su tío perplejo, le pregunta si lo hizo sola, Chunja le dice que no, y lo ayudó un señor militar, que lo acaba de dejar su novia, su tío le dice que no está mal, y debido a que no sabía sobre el amor. Le susurra algo al oído, la linda Chunja al oírlo, queda en shock. Volviendo al presente, vemos a esta y Johan comiendo juntos, de pronto este curioso le pregunta si lo va a dejar quedar. Chunja piensa los pros y contras de ello. Los pros es que comparte los gastos a la mitad, la ayuda a estudiar y limpiar, además no se queda sola en este lugar. Los contras serían todo eso, más el fin de su vida social. Como veía más beneficios, lo deja quedar. En cuanto Johan le iba a agradecer, nota que tenía un corte en el brazo. En cuanto se coloca una bendita, le comenta a Johan que se la tuvo que hacer cuando seguía a su tío. Este le da la razón. De pronto Chunja le pregunta si no le molesta que la gente crea que pertenece a un culto. Johan le dice que por ahora no, porque nadie se mete con él. Chunja al oír eso le comenta que si les dijera que no pertenece a ese lugar, sería muy popular. Johan muy serio le menciona que no le interesa ser popular. Si la persona que le gusta no piensa de ese modo, Chunja al oír eso, guarda un profundo silencio. La razón de ello es que nunca pensó que Johan le gustara a alguien y se preguntaba quién es, porque siempre se lo permanecía solo, por lo que lo observa todo el día para ver quién es. De pronto se pregunta por qué está tan interesada en ello. Al cabo de un buen rato, vemos a Johan cambiándole la bendita. Mientras lo hacía, nota a Chunja observándolo fijamente. Volviendo al recuerdo de Chunja pequeña, resulta que su tío no le dijo nada, y solo se hizo la sorprendida. Molesta le pide que le diga que es el amor. En cuanto este se lo iba a decir, su hermana le lanza una arrocera y le grita que no le dañe la cabeza a su hija. Debido a ello, su tío le menciona que le dirá cuando sea mayor. Volviendo al presente, vemos como la linda Chunja besa en el cachete a Johan. En cuanto se percata de ello, avergonzada lo cachetea sin querer. Johan perplejo, le pregunta si acaso le gusta. Chunja, que estaba roja como un tomate, huye rápidamente de allí, diciendo que le dolía mucho el brazo. Ya en su habitación, vemos muriéndose la vergüenza por hacer eso. Aunque también andaba feliz, porque se sintió muy bien, además sintió que a él no le desagradó. A pesar de ello, al otro día la vemos fuera de sí. Sunja y Hiye, al percatarse de ello, perplejas le pregunta por qué está así. Chunja nerviosa les pregunta qué pensaría si alguien las besara de la nada. Estas le menciona que si es alguien que les gusta, nada, pero si no, lo denunciarían, le darían un puñetazo o matarían. Chunja al oír eso queda en shock, y pensándolo bien les da la razón, porque no solo lo besó, sino que lo golpeó. Y de seguro la debe estar odiando ahora. Al cabo de un buen rato, vemos que le tocó limpiar la escuela. En cuanto va a ver con quién le tocó, nota que es Yeji, por lo que la procede a saludar, pero ella no le responde. Si eso no fuera poco, le empieza a tirar el mugre del piso superior. Chunja por supuesto se enoja por ello, pero lo deja pasar, porque está preocupada por Johan ahora mismo. En cuanto Yeji termina, e iba a avisarle a Chunja que ya se va, se termina resbalando con un charco de agua. Los demás, al percatarse de ello, se empieza a reír sin parar. Chunja, que era más buena que el pan, se cae a propósito, para que no se sienta tan avergonzada. Johan, que pasaba por allí y se percató de ello, iba a revisar si está bien, pero debido a la gran multitud no puede. Retomando con Yeji, vemos que muy seria le pregunta a Chunja si acaso se está burlando de ella. Chunja al oír eso queda en shock, y no era para menos, porque solo la estaba ayudando, y ahora quedó como la mala. Retomando con Yeji, resulta que le dijo eso a Chunja, porque pensaba que fue ella quien echó el agua para que se cayera, y después se tiró, para hacerse la buena. De pronto se termina topando con Johan. Este muy serio le menciona que porque le dijo eso a Chunja, si ella solo la estaba ayudando para que no pasara vergüenza sola, y en vez de agradecerle, la trató mal, y si alguien lo ayuda, lo mínimo es dar las gracias. Yeji guarda un profundo silencio. Segundos después, vemos que le agradece a Chunja, aunque su expresión se veía más de enojo que de agradecimiento. Sin más que decir se marcha. Retomando con Suno, vemos que se termina topando con Yeji, por lo que la saluda,
pero esta no le presta atención y pasa de él, aunque logra escuchar que dice que Johan es el mejor. Retomando con Chunja, vemos que se estaba nerviosísima. La razón de ello es que se mojó el trasero de agua. Y piensa que si alguien la veía, pensarán que se orinó por la vergüenza de haberse caído, y si eso pasaba, la llamarían la chica pis hasta la graduación. De pronto Johan la arrastra a un salón. Ya los dos solos, le procede a colocar su chaqueta. Chunja avergonzada le menciona que no se orinó. Johan le dice que ya lo sabe. Chunja al oír eso, se siente aliviada, debido a lo cerca que estaban. Johan se aparta rápidamente de ella. Chunja al percatarse de ello, sabe que es por lo del beso, aunque estaba avergonzada por ello, le procede a pedir perdón. De pronto aparece Suno en la ventana, y les comenta que ellos son los del supermercado, y es que reconoció a Chunja en el ascensor, y vio a alguien disfrazado con Johan. Chunja al oír eso, le menciona a Johan que los atrapó. Este iracundo le grita, que porque lo admitió, que si acaso no vio que no estaba seguro de ello. Sin más lo acepta, y muy serio le pregunta si se lo va a decir a los demás. Suno perplejo, le pregunta si son novios. Estos le dicen que no lo son. Suno anonadado le menciona que como no lo son, si salen juntos y hasta se besan, estos le comentan que es un malentendido, y que si acaso va a revelar su secreto. Suno les dice que no, y solo quería confirmar sus sospechas, y sin más que decir se marcha, ya solos. Vemos que se sienten aliviados de que Suno no le contara a nadie. Al rato en el metro, vemos que se sientan separados, por si se encontraban con Suno. De pronto Chunja le menciona a Johan por WhatsApp, que escuchó que Yeji pertenece a la iglesia adventista del milenio, y que si acaso cree que Suno también, porque siempre se la pasa con ella. Johan le dice que él no, y eso lo sabe, porque fueron a la misma secundaria, y en cuanto a Yeji no sabe, y en vez de estar preocupándose por esas cosas, mejor le diga si hizo los ejercicios que le dejó. Esta no le responde, y como ya habían llegado a su destino, huye rápidamente de allí. Unas cuantas horas después, vemos que Chunja recibe un mensaje de la alcaldía, informándole que están reparando las tuberías de su vecindario, y le recomiendan que no abran las llaves, porque saldrá agua oxidada. En cuanto le iba a informar a Johan, escucha la lavadora sonar, por lo que va rápidamente para allá, pero ya era demasiado tarde porque olía fatal. Si eso no fuera poco, eran su uniforme. Perpleja le pregunta a Johan qué hacer. Este sugiere comprar agua embotellada para lavarlo. Chunja se niega al toque, porque gastarían mucho dinero, y sugiere mejor ir a la lavandería de 24 horas del otro vecindario. Johan se niega, porque llegarían muy tarde a casa. Chunja le da la razón, pero le dice que es 1000 veces mejor que malgastar el dinero. Por su parte sus padres le dan una mesada todos los meses, pero a él no, y que hará cuando se acaben sus ahorros. Johan sabe que tiene razón, por lo que termina aceptando. Unos cuantos segundos después, vemos a ambos en una bicicleta dirigiéndose a la lavandería. Mientras lo hacían, Johan nota que Chunja se iba a caer, por lo que le pide que se sujete de él. Esta por supuesto acepta. Ya con sus brazos alrededor, se empieza a sonrojar, porque está abrazando a Johan. Mientras lo hacía, nota que su cuerpo es duro, a diferencia de cuando abraza a sus amigas. Por curiosidad toca su pancita para ver si es blanda. Johan por supuesto se enoja por ello, y le grita que si no se detiene ahora mismo, se irá caminando. Minutos después, vemos a estos en la lavandería, mientras esperaban a que la ropa estuviera lista. Johan, curioso, le pregunta a Chunja cómo es su tío. Esta muy seria le menciona que una completa deshonra, porque siempre se la vive metiendo en problemas, y sabe muy bien cómo es, porque su tío nació tarde, y su madre prácticamente lo crió, y consideran que si lo atrapan no perdonarían, porque después de todo son familia. Pero en cuanto dice eso se pone a rezar, porque entonces su tío porque les hizo eso, y empieza a murmurar, que si no lo atrapan, le tocará dejar la escuela, y trabajar en una fábrica para ayudar a su familia, y ha oído que esos trabajos son muy duros. Johan al ver que Chunja iba a llorar, sabe que debe hacer algo, y lo mejor que se le ocurre, es decirle que se hará responsable. Mientras la toma de la cara, la linda Chunja curiosa le pregunta si se refiere a ella. Este nervioso le dice que no, sino del dinero, y conseguirá un trabajo a tiempo parcial, para que no trabaje en una fábrica. Chunja sabe que no hablaba en serio, pero aún así, le agradece de todo corazón, por haberle subido los ánimos. En cuanto la ropa está lista, se dirigen a la casa en la bici. Unos cuantos minutos después,
Vemos que Chung-ha no se sacaba de la cabeza lo que le dijo Johan, y es que para ser alguien tan frío, debe haber una razón por la que dijo eso, por lo que busca en YouTube, como saber si Chico está enamorado de una chica. Primero, siempre quiere ayudarla. Chung-ha al oír eso queda en shock, porque encaja perfectamente en lo que dijo, pero se tranquiliza, porque aún faltan más. Segundo, siempre viene cuando lo llama, en lo que lo hace, y se sorprende porque pasó. En verdad Johan fue por un vaso de agua. Y como está cerca de su habitación fue. Tercero, siempre acepta peticiones absurdas. Para confirmar si es cierto, le pide prestado 1.000.000 de won. Para su sorpresa Johan acepta, obviamente le dice que era una broma. Cuarto, sonríe ante la persona que le gusta. Chung-ha al oír eso queda en shock, porque nunca lo ha visto sonreír, y curiosa por ello, iba a idear un plan para verlo sonreír. La mañana siguiente, vemos que un chico ingresa a su salón, pidiendo prestado un uniforme de educación física. Chung-ha al verlo queda en shock. Por otro lado, con una risilla le comenta que ha pasado mucho tiempo sin verla, por lo que la va a saludar, pero Chung-ha lo evita. De pronto unas chicas curiosas le preguntan si acaso es amiga de Kim Moo-won. Esta le dice que no. Él al oír eso se molesta, porque eran muy cercanos en primaria. Chung-ha nos cuenta que si aceptaba que son amigos, las chicas la empezarían a molestar con él, aunque reconoce que es guapo, no es su tipo en absoluto. De pronto Moo-won nota detrás suyo al famosísimo Kim Johan, y curioso le pregunta si es cierto que estafaron a su iglesia. Todos al oír eso, quedan en shock, y curiosos le preguntan dónde escuchó eso. Moo-won les comenta que de su iglesia católica. Ellos al oír eso, confirman que tiene razón, porque no han vuelto a ver nadie trabajando en el edificio, y ahora que lo piensan, se preguntan por qué Johan escapó de casa en un momento así. Chung-ha considera que esa es su oportunidad para decirle a todo mundo que no pertenece a ese lugar y así recuperar su vida social, pero para su sorpresa, Johan le daba igual. Como no podía soportar pasar semejante oportunidad, le pide a Moo-won que le diga a sus amigos que Johan odia la iglesia adventista del milenio. Muy serio le menciona que por qué lo debería hacer. Si dijo que ellos no son amigos, Chung-ha le pide perdón y le promete que si la ayuda con ello, le deberá un favor. Mientras tanto, vemos a Johan muy serio por su cercanía. Retomando con Moo-won, vemos que acepta la oferta de Chung-ha, y mientras se iba a su salón, se pregunta por qué quiere ayudar a ese tipo. Al cabo de un buen rato, Chung-ha nos cuenta que la noticia de la estafa a la iglesia adventista del milenio se propagó en un instante, y habían tres reacciones entre los estudiantes. La primera, los que no querían que atraparan el ladrón; la segunda, los que sí; y la tercera, los que aprovecharon para acercarse a Johan y eran puras chicas. Y escucha en el baño que su compañera de clases, llamada a John, le dijo a sus amigas que se le iba a confesar, pero dentro de unos días, porque muchas chicas ya lo habían hecho. Ya en casa, vemos a Chung-ha rezar. De pronto Johan aparece detrás suyo, y muy serio le menciona que quiere hablar de dos cosas con ella. La primera es que le gustaría compartir los gastos con ella, porque va a vivir aquí durante un tiempo, y sería lo justo. Chung-ha por supuesto acepta, porque no tenía mucho dinero en realidad. Con eso claro, Johan le pregunta si de casualidad le gusta. Chung-ha al oír eso, se niega al toque. Le recuerda que lo besó. Chung-ha nerviosa le menciona que lo hizo por impulso. Él al oír eso, le pregunta si acaso ha hecho eso con alguien más. La linda Chung-ha al oír eso, guarda un profundo silencio. La razón de ello es que no le podía confesar que a la única persona que ha besado es a él, porque también tiene dignidad. Debido a su silencio, Johan le pregunta si acaso ha hecho eso con Moo-won. Eso la deja en shock. Como respondió, Johan piensa que sí, y le da a entender que es una facilona. La linda Chung-ha al oír eso se molesta, a tal grado que le lanza un montón de cosas, y como no lo quería ver corre a su cuarto. Ya en piensa que es una tonta por pensar que le gusta a él, porque si fuera así, nunca le habría dicho eso, y de lo molesta que estaba, llama a alguien para poder hablar y tranquilizarse. 3 doritos después, vemos que era nada más ni nada menos que Kim Moo-won. La razón de ello es que Sun-ha y Hye estaban ocupadas. Al verla tan molesta, le pregunta si se peleó con sus padres. Chung-ha le dice que no, y en realidad fue con su primo, y es que ahora vive con él. Al ver que Moo-won no le preguntó por qué, le pregunta la razón. Le menciona que cada uno tiene sus problemas, y si no quiere hablar,
no pasa nada. Chungha, al ver lo bueno que es, le pide perdón por lo de la mañana. Y en realidad lo considera un buen amigo, y recuerda todo lo que hacían en primaria. Retomando con Johan, vemos que estaba preocupado, porque Chungha nada que volvía a casa, y pensaba que debe estar llorando por lo que le dijo. Y reconoce que fue un completo idiota, y al recordar lo buena que ha sido con él, va rápidamente a buscarla y disculparse. Retomando con Chungha, vemos que estaba muchísimo mejor, gracias a la compañía de Mugwon. Como ya era tarde, se van a casa. Mugwon, como todo un caballero, se ofrece a acompañarla, y que no se preocupe, porque él vive cerca de aquí. Chungha acepta, y reconoce que es mucho más tranquilo y dulce afuera que en la escuela, y lo ideal es que le gustara a alguien como él, no como el tonto de Johan. Retomando con vemos que estaba buscando a Chungha por todas partes. De pronto alguien lo llama a lo lejos. En cuanto se voltea, nota que era un amigo de su padre. Le menciona que se enteró que se fue de casa. Johan le dice que sí, y al ver al lado suyo a una mujer y un niño, le pregunta quiénes son. Le menciona que nuevos integrantes de la iglesia adventista. Johan, al oír eso, queda en shock, porque pensaba que se habían disuelto por lo de la estafa, y al ver que seguían aprovechándose de la gente, le conecta un puñetazo en toda la cara y después lo estampilla contra un barandal. De lo molesto que estaba, lo iba a lanzar. Para su buena suerte, es detenido por Mugwon y Chungha, y en cuanto finalmente logran calmarlo, Johan suelta al sujeto. Iracundo le grita que se las pagará en cuanto vuelva a la iglesia. Chungha, muy seria, menciona que Johan jamás volverá. 20 minutos atrás, vemos a Mugwon acompañando a Chungha a casa. Debido a que no hablaban, la empieza a molestar como de costumbre, debido a lo cerca que estaba. La linda Chungha se aleja rápidamente. Mientras Mugwon grababa su reacción, escuchan la voz de Johan. Volviendo al presente, vemos que el hombre, curioso, le pregunta quién diablos es. Chungha por supuesto no le iba a responder, pero los chicos pensaban que sí, y la sacan rápidamente de allí, ya en un lugar seguro. Mugwon le pregunta a Johan quién era ese sujeto, y por qué lo atacó. Le menciona que un amigo de su padre, y la razón por la que lo golpeó, es porque sigue atrayendo a gente inocente. Mugwon, al oír eso, confirma que es cierto lo que le dijo Chungha, de que no pertenece a la iglesia adventista del milenio, y ya con todo claro, acompaña a Chungha a casa. Como Johan lo seguía, lo trata de perder. Chungha, perpleja, le pregunta qué hace. Mugwon le susurra que perdiendo a ese tipo, y aunque no pertenece al culto, se iba a cargar a alguien, y lo mejor no es relacionarse con él. Chungha sabe que tiene razón, pero al recordar que fue Johan quien la salvó de esa horrible depresión que tenía cuando su tío los robó, también lo quiere ayudar, y sabe que finge ser indiferente, pero en realidad siente algo por ella, y no se rendirá hasta que se dé cuenta de sus propios sentimientos. Mugwon, al ver que le iba a decir algo, le tapa rápidamente la boca. De pronto vemos que es mandado a volar de un patadón. Chungha, perpleja, le pregunta a quién lo golpeó, quién es y por qué le hizo eso. Le menciona que su hermana menor Jeon, y lo golpeó porque ese bastardo no ha regresado a casa, y su mamá está muy preocupada, y curiosa le pregunta si acaso es su novia. Chungha, nerviosa, le dice que son amigos. Jeon por supuesto no le cree, porque ¿qué hacen tan tarde los dos? Chungha, al ver que no le creía, le menciona que si no, pregúntele a su otro amigo. Jeon, al verlo, queda impactada, porque es un papucho. Chungha le da la razón. De pronto Jeon le menciona a Mugwon que si estaba cerca de casa, debería avisar. Chungha, al oír eso, queda en shock, y no era para menos, porque viven en el mismo vecindario. Mugwon, muy serio, menciona que si su mamá lo va a regañar igual, va a acompañar a Chungha a casa. Johan le dice que no es necesario, porque él la va a acompañar, y a diferencia de otro, no lo regañan. Mugwon, muy serio, le menciona que si acaso cree que dejará a Chungha con el loco que golpeó a alguien. Johan le dice que si no quiere que le haga lo mismo, se largue ya. Mientras esos discutían, vemos que Jeon le menciona a Chungha que sean amigas, y cuando quiera venga a su casa. Mugwon le da la razón, porque su primo se la pasa molestándola. Chungha, al oír eso, sabe que Johan se dará cuenta que habló de él, y como no quería que eso pasara, huye rápidamente a casa. Los chicos, al percatarse de ello, quedan en shock. De pronto Johan se choca con Mugwon aposta. Jeon, al percatarse de ello, le menciona que lo odia. Le dice que es mutuo. Esta curiosa le pregunta si le gusta esa chica. Mugwon guarda un profundo silencio. Al cabo de un buen rato,
vemos a Chungha nerviosa en su cuarto. La razón de ello es que escucho desde hace rato que Johan está en el pasillo y seguro quiere hablar con ella, pero no sabe cómo. De pronto lo escucha irse a su habitación. Esta sabía que si no hacía algo, no solucionarían el asunto, en lo que sale rápidamente, y le grita que si quiere decirle algo, está lista para oírlo. Para su sorpresa, este le pregunta por qué estaba con Mugon. Unos cuantos minutos después, vemos a Chungha re feliz, porque solucionaron todos los malentendidos, y volvieron a ser amigos. La mañana siguiente, Johan curioso le pregunta, ¿por qué está limpiando este lugar? Chungha le menciona que porque consiguió unos artículos de sus vecinos y piensa hacer una sala de estudio allí, y necesita su ayuda para subir todo. Este por supuesto acepta. Ya con todo eso adentro, vemos que lo iban a limpiar. Como no hallaba el trapo por ningún lado, Chungha le pide a Johan que vaya al almacén, porque debe estar allí. Como se demoraba, va para allá, y lo empieza a regañar por la tardanza. De pronto la puerta se termina cerrando. En cuanto Chungha la va a abrir, no puede, y nerviosa menciona que están encerrados. Johan al oír eso queda en shock, ya los dos más calmados. Tratan de romperla entre los dos, pero no pueden, debido a que es de metal. Como iba a ser imposible salir, no le queda más opción que pedir ayuda. El problema es que ninguno traía su celular. Si eso no fuera poco, mañana tenían clases. Johan era consciente que nadie se preocuparía por él, pero por Chungha sí, y de seguro sus amigos vendrán, y si los encontraban a los dos sería el fin. De pronto nota a Chungha temblando del frío. Obviamente la quería ayudar. El problema es que lo único caliente del lugar era él, y nervioso le menciona que si quiere la puede abrazar, pero que no lo malentienda, porque no quiere que se enferme por el frío. Ella al oír eso queda impactada. Como no le respondía, pensaba que se extralimitó. De pronto Chungha le dice que está bien, y con eso dicho, se siente enfrente suyo. Johan nerviosísimo, la empieza a abrazar. Por supuesto, Chungha se pone rojísima como un tomate. Minutos después, esta se voltea para ver su reacción. Johan al percatarse de ello, la suelta de inmediato y se levanta, porque no quería que viera su expresión. Chungha, que quería que la siguiera abrazando, lo agarra para que sigan un ratito más. Este por supuesto se niega, y sonrojado le menciona que deje de bromear. La linda Chungha al ver su reacción, se le acelera el corazón. De pronto aparece un diablito en forma de su tío, diciéndole que continúe molestándolo. Esta, que estaba molesta con él, lo trata de golpear. Johan al ver que se estaba volviendo loca, entabla una conversación, mencionándole que su familia la debe amar mucho. Chungha le comenta que no está segura de ello, y le procede a contar una historia de hace 3 años, en donde se obsesionó con un videojuego, a tal grado que se gastó más de 1 millón de won. Johan perplejo le pregunta de dónde lo sacó. Chungha menciona que por supuesto de la tarjeta de sus padres, y no revisaban porque se la pasaban trabajando, pero en cuanto lo hicieron, le dieron una paliza que jamás olvidará, y ellos creyeron que cambiaría después de eso, pero no, y su próxima víctima fue su tío. Pero este al otro día la atrapó, y pensó que ahora sí sería su fin, pero para su sorpresa este solo le jaló sus mejillas, y le advirtió que si lo hacía otra vez, sí le diría a sus padres. Como no quería decepcionar a su tío, que fue tan bueno con ella, desde ese día no volvió a jugar ese juego, y sabe que lo que hizo está mal, pero considera que a veces uno puede aprender mejor con amor que con dolor, y con eso en mente, le pide a la linda puertecita que se abra. Para su sorpresa esta lo hace. Ellos por supuesto quedan en shock, a tal grado que Johan se empieza a reír sin parar, diciéndole que la abrió con el poder del amor. Chungha al verlo sonreír, se pone re feliz, y le pide que lo haga otra vez. Johan avergonzado, por supuesto se niega, y huye rápidamente a su habitación. La mañana siguiente, Chungha nos cuenta que cuando se toca con Johan sin querer, ambos sienten una descarga eléctrica. La razón de ello es que recuerdan lo que sucedió ayer en el almacén. También los chicos que lo odiaban, lo muestran sin disimulo, porque su iglesia se debilitó. Si eso no fuera poco, las chicas se le acercan más, sobre todo a John, mientras Chungha la observaba con enojo. Suno le pregunta a Yeji si no cree que Chungha y Johan hacen buena pareja. Esta le dice que no, y esa tonta queda mejor con ese idiota amigo suyo. Suno por supuesto no pensaba igual, y considera que Johan a la única que le presta atención es a Chungha. Unos cuantos minutos después, vemos a este recansado. La razón de ello es que anoche no pudo dormir,
por estar pensando en Chunha, retomando con esta. Escucha que Ayeon le menciona a sus amigas que hubo un momento entre Johan y ella. Chunha al oír eso la arrincona y le pide que le cuente al respecto. Ayeon avergonzada le dice que no, porque es muy vergonzoso. Chunha recuriosa, le promete que no le contara a nadie. La linda Ayeon le dice que está bien, y sin más dilación le comenta que ambos hicieron contacto visual, y debido a ello se le va a confesar, y está segura que aceptará, porque su adivina le dijo que pronto encontraría el amor. Chunha al oír eso queda en shock, porque sabe que Ayeon es muy hermosa, y cualquier chico le diría que sí, y como no podía hablar con nadie de sus sentimientos, se descontrola, porque necesita desahogarse. Mientras se preguntaba qué hacer, se topa con Suno a lo lejos, y cae en cuenta que como él ya sabe su secreto, la podría escuchar, y aprovecha que fue a comprar unas bebidas para hablar. Ya en un lugar solo, le suelta toda la sopa. Suno al verla rezar, le pide que no se preocupe, porque Johan no aceptara la confesión de Ayeon. Chunha le dice que eso es imposible, porque ella es súper linda y adorable. Además Johan le dijo la otra vez que quería una relación, solo entre casera e inquilino. Suno al oír eso, perplejo le pregunta si acaso viven juntos. Chunha al ver que la cagó, le dice que no, pero Suno por supuesto no le cree. Y ya comprende por qué son tan unidos, y como ya iban a empezar las clases, se va para el salón. Chunha nerviosísima le grita que ni se le ocurre contarle a nadie. Este acepta con la condición de que le cuente todo más tarde. Retomando con Johan, nota que estos se la pasaron juntos todo el descanso. De pronto Ayeon le deja un dulce en el escritorio. Chunha al percatarse de ello, queda en shock. Al cabo de un buen rato, vemos que en cuanto Yeji le iba a preguntar algo a Suno, este no estaba. Si eso no fuera poco, se había ido con la tonta de Chunha. Retomando con esta, le cuenta a Suno todo lo sucedido. Este ya al tanto, le menciona que no es que sea amigo de Johan, pero sí lo conoce un poco, y es que a diferencia de lo que piensan, Johan se ve a sí mismo de forma negativa, supone que es por su padre o la iglesia, y considera que él siente que no está a su altura, y es que al vivir juntos, tuvo que ver que es una increíble persona, y no la quiere embarrar, y es que cuando estás ante la persona que te gusta, siempre quieres hacer todo lo posible, para que sea feliz, al grado que cambiarías por ella. De pronto Chunha curiosa le pregunta si habla de Yeji. Suno nervioso le dice que no, pero Chunha por supuesto no le cree, porque siempre se la pasa con ella, y le pide que le diga la verdad como lo hizo con él. Mientras trataba de convencerlo, nota a Ayeon confesándosele a Johan. Para su buena suerte la rechazó. El problema es que este los vio, y molesto les pregunta por qué han estado juntos todo el día. Unos cuantos minutos después, vemos que Suno le menciona a Yeji que no la podrá acompañar a la biblioteca. En cuanto ésta le iba a preguntar por qué, nota que había desaparecido de nuevo. Al rato vemos a este llegar a la casa de Chunha, y ésta lo recibe como todo un rey. La razón de ello es que le quería sacar información entre él y Yeji. Para ello creó el plan de hacerlo sentir súper cómodo, y cuando lo hiciera, sacarle toda la sopa. Primero le cuenta algunas historias entre ella y Johan, después procede a mostrarle la casa. Debido a lo junto que estaban, Johan se la lleva un momento, ya solos. Molesto le pregunta cuánto más le va a mostrar. Que sepa, no lleva una semana siendo amigos, y va por ahí mostrándole sus cosas privadas, que si acaso no ve que es un hombre. Chunha le da la razón, pero considera que Suno es diferente a los demás. Además es de fiar, porque ha guardado muy bien su secreto. A pesar de lo dicho, Johan no lo quería ver aquí, y sobre todo tan juntico a su lado, por lo que la trata de hacer entrar en razón. Mientras estos discutían, vemos a Suno re feliz. La razón de ello es que considera genial vivir con la persona que le gusta. Por estar pensando en Yeji, sin querer deja caer el vasito de jugo. Chunha y Johan al oír el ruido, van rápidamente para allá. Como Suno estaba empapado, Chunha le procede a quitar la chaqueta para que no se le ensucie, pero tanto él y Johan al ver eso, quedan en shock. Este último rápidamente la quita de él y le pide a Suno que lo acompañe a su habitación, y en esta le procede a prestar una camisa. Suno, que era más bueno que el pan, le agradece de todo corazón. Como ya era tarde, Johan le menciona que ya se debería ir. Suno le dice que no, porque aún no le ha dicho su debilidad a Chunha. Johan le dice que no es necesario, y solo era una excusa para ser más cercanos, y sabe que se debe sentir frustrada,
por no poder hablar con nadie sobre todo lo que le pasa, aunque le cuenta unas cosas. Parece que no es suficiente. Suno al oírlo, confirma que Johan siente algo por ella, pero este aún no lo sabe, y como no lo quería incomodar más, se acepta ir, pero antes le menciona a Johan que él también debe estar pasándola mal por guardar tantos secretos, y de vez en cuando no está mal hacer lo que le apetece al corazón, y sin más que decir se marcha. Eso deja pensando a Johan a tal grado que no puede dormir. La razón de ello es que no se puede sacar de la cabeza a Chunja, y es que lo que más le apetece es tenerla cerca, aunque no sabe por qué, y desde que lo besó está así, y cada vez que la ve o está cerca de él, quiere más, pero considera que si pasa esa línea, se arrepentirá de haberlo dejado quedar, aunque no puede hacer lo que desea en la vida real, en sus sueños, y, por lo que la procede a besar. De pronto se termina despertando, con la cara completamente roja y los ojos llorosos, y preguntándose dónde está Chunja, retomando con esta. Vemos que le dio mucha hambre, y salió a la cocina a comer. Mientras lo hacía, nota a Johan llegar, perpleja le pregunta por qué se despertó. Como este no le respondía, se caga del miedo, porque se ve muy aterrador. De pronto este la empieza a besar. Chunja por supuesto queda en shock. Brosazo. Si quieren otra parte de Chunja y Johan, pido una meta de 2000 likes y tan solo 150 comentarios. Ya saben, si la quieren apóyenla. Sin más que decir, continuemos. Anteriormente, en Revelaciones de Juventud, Johan, que andaba entredormido, se topa con Chunja en la cocina y la empieza a besar en el cachete sin parar. Esta por supuesto queda en shock. En cuanto se tranquiliza, lo aparta de inmediato, porque se estaba comportando muy raro. Debido a que este no la soltaba, lo termina empujando al suelo sin querer. Debido al golpe, Johan finalmente se despierta. Chunja, que se percató de ello, curiosa, le pregunta si estaba soñando con ella. Este, al ver que no era un sueño, se muere de la vergüenza, a tal grado que le pide que olvide lo que hizo. Obviamente Chunja se rehúsa y le ordena que le diga que estaba soñando con ella, para que se comportara así. Este, nervioso, guarda un profundo silencio, y mientras trataba de alejarse de ella, se termina golpeando el talón del pie contra la pared, tan fuerte que cae al suelo del dolor. Al ver que Chunja lo dejó en paz, aprovecha para huir a su habitación. Esta, ya sola, vemos que sonrojada se preguntaba qué soñó para que estuviera tan nervioso. La mañana siguiente, en cuanto Suno ve a Johan, le informa que le dejó su camisa en su casillero. Este le dice que está bien, y al ver que Yeji no estaba a su lado, aprovecha para pedirle que no le diga a nadie que vive con Chunja. Suno por supuesto acepta. Johan, al ver lo amigable que era con él, le sugiere que no lo haga más, porque algunos chicos últimamente lo están molestando, y no quiere que la pase mal por su culpa. Suno, que era más bueno que el pan, le pide que no se preocupe por ello, porque los ignorará al igual que él. Además, siempre ha querido ser su amigo. Eso toma por sorpresa a Johan. Segundos después, vemos a estos dirigirse a la tienda de la escuela. Mugon, que se encontraba allí, aprovecha que Johan estaba distraído para hacerlo caer, colocándole el pie, pero para su mala suerte, este se percata de ello, y le da un patadón. Obviamente Mugon empieza a gritar del agobiante dolor. Sus compás perplejos le preguntan qué le pasó. Este les dice que nada, y les menciona que el tipo de allí es Kim Johan. Ellos al oír eso lo saludan. Johan, perplejo, les pregunta si acaso los conoce. Estos le dicen que no, pero Mugon sí, y este les pidió que callaran a todos los chicos que hablaran mal de él. Mugon le aclara que no lo hizo por él, sino por Chunja, que le pidió el favor, y se pregunta qué le pedirá. Johan, que lo oyó, le dice que nada, porque él será quien le pagará, y curioso le pregunta qué desea por ello. Mugon, con una risilla, le menciona que se arrastre debajo suyo. Johan por supuesto no lo iba a hacer. Suno, al ver que esos dos se iban a pelear, le pregunta a Johan si necesita un consejo de amor. Mugon, al oír eso, sabe que es sobre Chunja, por lo que lo deja en paz, y les pide que se sienten, para que Suno no lo ayudará. De pronto llega a Young, y esta, al ver que estaba molestando a Johan, lo regaña. Unas cuantas horas después, vemos a este en un auto con su madre y hermana. De pronto esta última le menciona que parece que allí vive Chunja, porque hay un uniforme de su escuela. Este observa rápidamente la casa, y mientras lo hacía, queda en shock, porque en el balcón había una chaqueta de hombre. Retomando con Johan, lo vemos regañando a Chunja. La razón de ello es que la comida caducada ya le pasó factura. Con
Una fuerte diarrea, debido a lo mala que estaba, le iba a preparar una sopita de pollo. Mientras este la hacía, vemos a Chunha muriéndose de la vergüenza con Johan porque la ha visto todo el día en el baño. Lo positivo es que este la estaba cuidando, y eso era genial, pero al recordar que ha escuchado su diarrea explosiva, se pone nuevamente a rezar. Johan, que se percató de ello, le pregunta qué le pasa. Chunha, con los ojos llorosos, le menciona que debe estar cansado de ella. Johan le dice que para nada, y lo más importante para él es que esté bien. Chunha, al oír eso, se pone re feliz, a tal grado que se siente un poco mejor de la barriga, en lo que se levanta y aprovecha para preguntarle qué fue lo que pasó ayer. Al oír eso, se hace loco. Chunha, al ver que no iba a hablar, toma el consejo de Suno, que era demostrarle a Johan que le gusta, en lo que le menciona que no le desagradó lo que hizo. Pero no le cree. Al percatarse de ello, le menciona que entonces la bese otra vez, y es que no perdía nada si lo hacía o no. Para su sorpresa, Johan lo hace. Obviamente los dos se mueren de la vergüenza. Johan, al ver que no le desagradó y al recordar su sueño, se llena de valor para besarla en la boca. Para su mala suerte, termina dándole unos buenos besucones a la manta. La razón de ello es que Chunha se moría de la vergüenza con el beso anterior, por lo que se cubrió, pero al sentir algo, procede a salir, y nota a Johan pegado a la manta. En cuanto le iba a preguntar por qué, la empuja al suelo, y procede a darle unos buenos besucones, al recordar que ella estaba enferma. Le pregunta si está bien. Chunha, al ver su preocupación, con una cálida sonrisa le dice que sí. De pronto escuchan a alguien tocando la puerta. En cuanto Chunha iba a abrir, Johan la trae de vuelta y la acomoda. Debido a lo desarreglada que estaba, con eso hecho, Chunha se pregunta quién será, y en cuanto abre queda en shock, porque era Jeon. Nerviosísima, le cierra la puerta en la cara, y perpleja le pregunta cómo supo que vivía aquí. Jeon le menciona que porque vio su uniforme en el balcón, y le pide disculpas por venir sin avisar. Es que no tenía su número, y su mamá le envió unas cosas. Si gusta las puede dejar afuera e irse. Chunha era consciente que estaba siendo muy descortés hablar así, por lo que entreabre la puerta y le menciona que venga otro día mejor. Es que se encuentra un poco enferma, pero para su mala suerte, Mubon venía con ella, y entra como Pedro por su casa. La razón de ello es que no podía sacarse de la cabeza esa chaqueta, y al oír en la cafetería que tanto Chunha y la iglesia adventista fueron estafados por la misma persona, y que Johan había aparecido con una maleta el primer día de clases, tiene el presentimiento que vive con Chunha, porque el día que se lo toparon, notó que eran muy cercanos, y considera que tal vez se le acercó, por lo que los dos fueron estafados, y se aprovechó de su buena voluntad para dejarlo vivir en su casa. Y debido a que Jeon le contó a su madre la situación de Chunha, y sintió lástima por ella, y le envió unas cosas, aprovechó para venir con ella, y averiguar si su presentimiento es cierto o no. También existe la posibilidad de que esa chaqueta sea del primo con quien vive, pero no cree que sea así. Chunha, al ver el montón de comida que le trajeron, les agradece de todo corazón. De pronto Jeon nota que ya no le quedaban más pastillas, por lo que se ofrece a comprarle más. Chunha por supuesto se rehúsa, pero no le presta atención y se va. Ya solos Mubon con Chunha, curioso le pregunta por qué se quitó la pijama, si se veía muy adorable. Le menciona que porque no puede estar así con sus visitas. Le menciona que no le importa. De pronto escucha un ruido en su habitación, en lo que curioso le pregunta si hay alguien. Como nerviosa le dijo que no, va rápidamente a investigar y se termina topando con Johan. Iracundo por ello, le termina dando un puñetazo. Johan por supuesto no se queda atrás y le conecta un golpe en toda la nariz. Chunha, al ver que esos dos no paraban de pelear, los trata de separar, pero estos la hacen a un lado, para que no saliera lastimada. Chunha era consciente que si los dejaba, saldrían gravemente heridos, por lo que les procede a echar un baldado de agua a los dos. Gracias a ello, logra llamar su atención y se pone rápidamente entre los dos. Con eso hecho, le pregunta a Mubon por qué golpeó a Johan. Al ver cómo lo defendía, se molesta, porque solo estaba tratando de ayudarla. Como fue él quien inició, Chunha le pide que se disculpe. Mubon por supuesto se niega. En cuanto le pide a Johan lo haga, también se rehúsa. Iracunda trata que se den las paces, pero no funciona.
Mugon, ya cansado, iracundo, le grita: ¿qué diablos hace ese tipo en su habitación? Y según escuchó, huyó de casa, que si acaso lo aceptó por lástima o lo amenazó, y que hable ella, porque a ese bastardo no le creerá. Johan, al ver que ese tipo le interesaba a Chunja, marca rápidamente territorio, mencionándole que viven juntos porque se aman. Chunja, al oír eso, queda en shock. Por otro lado, Mugon se pone iracundo. Johan, al percatarse de ello, lo empieza a molestar, con si quiere saber qué estaban haciendo antes de que llegara. Chunja, avergonzada, le tapa la boca, y al ver a Mugon tan molesto, sabe que no se tranquilizará hasta que le diga la verdad. La cosa es que no le puede decir que su tío los estafó, y debido a ello, el papá de Johan lo quiere matar porque sabía, primero, porque no era su asunto, y segundo, porque no quería meterlo en problemas. De pronto escucha a este ofrecerle a Johan quedarse en su casa. Este por supuesto se rehúsa. Debido a ello, nuevamente se iban a pelear, pero de pronto la nariz de Mugon empieza a sangrar. Si eso no fuera poco, llega Yeon y nota a los dos todos golpeados. Al cabo de un buen rato, vemos a Chunja curando a Johan, mientras lo hacía. Nos cuenta que Yeon se llevó a Mugon, y aunque ambos prometieron guardar su secreto, presiente que las cosas con Mugon aún no han acabado. A pesar de tal situación, se sentía feliz porque Johan la besó, y se preguntaba si acaso eran novios. Como le daba mucha vergüenza preguntárselo, ahora lo iba a besar ella, pero para su sorpresa este la aparta. Rezat le menciona que no le vaya a salir con que no son nada, porque él la besó, que si acaso es un juego para él. Johan le grita que no, la cosa es que están en una situación particular, y es que a diferencia de las demás parejas, ellos viven juntos, y llegado el caso no funciona, todos los días sería un infierno para los dos, porque no solo se verán en la casa sino en la escuela, y no es un rechazo, sino un aplazamiento. Chunja comprende lo que dice, y muy seria le pregunta que lo único que quiere saber es si en verdad le gusta. Johan, nervioso, le dice que sí. A pesar de que no son una pareja oficial, Chunja no se sentía mal, porque ambos se gustaban, y no puede dejar de pensar eso en la escuela. De pronto se entera que tiene un trabajo en grupo. La mañana siguiente, vemos que en cuanto se iba a reunir con las chicas, nota que Johan también se va, en lo que le desea suerte. Este también, para su sorpresa, se dirigieron al mismo lugar. Resulta que sus grupos escogieron la misma cafetería para realizar el trabajo. Debido a que Yeji faltaba del grupo de Chunja y Hye del de Johan, las iban a esperar, hasta que a Johan les menciona si puede ir un momento a la tienda de allí, y es que quiere comprar una ropa que le gustó la vez pasada. Estos le mencionan que la acompañarán, porque también quieren ver. Además les dejaron un mensaje a las chicas. Ya en el lugar, vemos que a Chunja le gusta un abrigo, pero al ver el precio lo vuelve a dejar en su lugar. A Johan, que se percató de ello, le pregunta por qué. Esta le menciona que porque viene verano. La verdad es que era demasiado caro. Por otro lado, vemos que a Suno y Johan les gusta el mismo anillo, y en cuanto lo iban a tomar para ver, se hacen los locos, para que no se dé cuenta el otro, que es para la chica que les gusta. Sunja, que se percató de ello, curiosa, les pregunta a quién se lo iban a dar. Estos nerviosos no sabían qué responder. De pronto escuchan a Chunja preguntarle a la dueña ¿qué hace escondida allí? Esta le pide perdón por asustarla, y es que hace poco entró un ladrón a la tienda, así que esta alerta por si vuelve otra vez. Chunja, curiosa, le pregunta qué se robó. La mujer le menciona que un collar, aunque no era caro, sí era muy especial, porque fue bendecido por el Vaticano. Johan, al oír eso, guarda un profundo silencio. Unos cuantos minutos después, a Johan le menciona a Chunja que es una lástima que no haya comprado ese abrigo, porque se le veía muy bonito. Johan, al ver a Chunja rezar, le menciona que le gusta más lo que lleva puesto. Ella, al oír eso, se pone re feliz, y como los chicos iban adelante, aprovecha para darle un abrazo y después correr, porque sabía que ese se molestaría, porque no quería que nadie los descubriera. Aunque eso pasa, a Johan le gustó. En cuanto se reúnen con las chicas, vemos que estaban re furiosas, porque la hicieron esperar más de media hora. Estos le piden perdón de todo corazón. En cuanto Suno se queda a solas con Yeji, le pregunta por qué no fue a la tienda, si le mandó la ubicación. Esta, muy seria, le menciona que si acaso cree que les gustará que fuera para allá. Suno le dice que por supuesto que sí. Ya en la cafetería, vemos a Johan asombrado con el computador de Yeji.
porque era el último MacBook. Esta muy seria le menciona que no es suyo sino de su mamá en cuanto se iban a poner a trabajar. Yeji les dice que no es necesario, porque ya hizo todo el trabajo. Estas al ver que era cierto, quedan en shock. Como no tenían que hacer nada y no querían que la sacara del grupo, le piden que pida lo que quiera, que ellas invitan. Unos cuantos minutos después, Johan se topa afuera a Chunha, en lo que curioso le pregunta si ya terminaron su trabajo. Esta le dice que sí, gracias a Yeji, y que tal él. Este le comenta que ya casi, y si acaso pidió algo, porque está afuera. Chunha le dice que sí. Y si también él, Johan le dice que no, y solo quiso salir porque la vio afuera. La linda Chunha al ver que salió por ella, se pone re feliz. Johan al ver que no lo paraba de observar, se pone nerviosísimo, al grado en que niega lo dicho, y se iba a ir. Chunha al percatarse de ello, le menciona que eso hizo estallar su corazón de la emoción. De pronto nota el aparatico sonar, en lo que se despide de Johan, porque su pedido ya está listo. Al verla feliz, le entran unas ganas descontroladas de abrazarla. Como no podía, aprieta fuertemente un cojín, al ver que empieza a temblar, porque teme que se le caiga la comida. La iba a ir a ayudar, pero de pronto se detiene en seco, y se da cuenta en ese momento que no le gusta Chunha, sino que la ama. Suno, que se percató de ello, lo empieza a molestar, al grado en que Johan se pone nerviosísimo. Por otro lado, vemos a Yeji impactada. En cuanto Suno se dirige al baño se topa con Yeji. Esta muy seria le pregunta si acaso le gusta Johan. Él al oír eso, queda en shock, y no era para menos, porque no bateaba para ese lado. En lo que nervioso le pregunta por qué dice eso. Esta muy seria le menciona que notó que últimamente se junta mucho con Chunha y Johan, pero a este le habla primero, y aunque no sabe mucho de amor, al verlo nervioso por la pregunta, parece un protagonista de esas novelas de romance. Suno le jura que no es lo que piensa, y si le gustara a alguien sería Chunha, no Johan. Yeji al saber que este no le mentiría, le dice que está bien. Con eso claro, le pide un favor. Suno, que era más bueno que el pan, por supuesto acepta. Yeji al oír eso, procede a sacar una entrada de cine. Pensaba que era para él, pero para su sorpresa, era para Johan. En cuanto le pregunta por qué, Yeji nerviosa le menciona que desde hace mucho le quería hablar, en lo que le pide que por favor le regale el boleto, y ella fingirá que se encontrarán de casualidad. Suno al ver que le gustaba Johan y no él, se pone rezar, y como todo un macho alfa pecho peludo que se respete, le pide que le entregue la entrada a ella. Yeji le dice que no puede, porque no aceptará. Suno le menciona que como lo sabe, si ni siquiera se lo ha preguntado. Además está seguro que hay alguien que le gustaría ir con ella si se la diera. Yeji, que era medio lenta, le dice que esa persona no existe. Suno le asegura que sí, como no le iba a hacer el favor. Se molesta a tal grado que tira la entrada a la basura y se va. Al cabo de un buen rato, vemos a los chicos reunidos en un restaurante. Debido a lo deliciosa que se veía la comida, Sunja y Hye empiezan a tomar fotos sin parar. Antes de empezar a comer, vemos a Hye rezar, porque al rato fue a buscar la entrada pero no estaba, y le da pena preguntarle a Suno después de cómo se comportó. En cuanto empiezan a comer, vemos a Johan pasándole y sirviéndole a Chunha, como si estuvieran en casa. Las chicas al percatarse de ello, quedan en shock, y aprovecha que Johan estaba sirviendo, para pedirle un poco también, pero para su mala suerte, Chunha lo hace. Obviamente se molesta, pero al ver la felicidad en su rostro, lo deja pasar, y como era débil con la comida, se pone re feliz también. Retomando con Johan, vemos que se le cae un camarón. Hye al percatarse de ello, le da una servilleta, aunque le agradece, nota que la necesita más ella que él. Gracias a la deliciosa comida, todos la pasan fenomenal, hasta que Hye quiere un poco del platillo de la mesa de Suno. Que aún andaba bravo, no le da. Obviamente Hye se molesta, al grado en que se lo trata de quitar, pero no lo consigue. Mientras esto pasaba, vemos a las demás chicas tomándose una foto. De pronto John les menciona, si no les parece que ese tipo quiere robar esa cartera. Estas le dan la razón, en lo que lo empiezan a observar desde el segundo piso. En cuanto notan que la toma, perplejas se preguntan si llaman a la policía, pero saben que en cuanto llegue, ya habrá escapado. De pronto Sunja les menciona que si lo atrapan podrían darles el premio del buen ciudadano, hasta hay una recompensa. Chunha al oír dinero,
baja por el barandal, después por una columna y llega al piso. Las chicas al ver que lo iba a seguir, las siguen, pero por las escaleras. En cambio, Johan se hace el mismo parkour, para no perder a Chunja. Esta al percatarse de ello, le pregunta que si acaso quiere el dinero también. Este le dice que no, y tiene el presentimiento que ese sujeto tiene algo que ver con el collar que robaron en la tienda de ropa. Mientras lo seguían, Chunja le pregunta por qué piensa eso. Johan le comenta que sospecha que pertenece a la iglesia adventista del milenio, y es que esos tienen antecedentes de robar cosas benditas. Chunja le menciona que si sabe eso, porque no le ordena que se detenga, y es que como el hijo del jefe le hará caso, este le dice que eso no sucederá, porque no lo conoce, y es que lleva muchos años sin ir a ese lugar. De pronto notan que este se detiene, en lo que se esconden rápidamente para que no los descubra. Retomando con Suno, nos cuenta que las chicas se fueron también, y le pidieron que pagaran, y después le enviaban el dinero. Mientras esperaba a que le trajeran los vueltos, nota que Yeji iba a bajar como Chunja, en lo que rápidamente la detiene, porque no es igual de atlética que ella, y solo se hará daño, aunque ésta se molesta. Al principio, aprovecha para pedirle perdón por lo de hace rato. Suno, que era más bueno que el pan, le dice que no pasa nada, y le procede a entregar la boleta, y es que después de que votara la tomó. Guille le agradece de todo corazón, aunque no sabe qué hacer con ella. Suno con una cálida sonrisa le menciona que cuando se refería a que a alguien le gustaría ir al cine con ella, es él, y reconoce que se molestó, porque pensó que se lo pediría a él, porque después de todo son amigos desde hace mucho. Guille al oír eso, guarda un profundo silencio, y recuerda que en primaria nadie se quería unir a su club de lectura, y el único que lo hizo fue él, y desde entonces son amigos, y al ver que tenía razón, le pide disculpas por no pensar en él, y curiosa le pregunta si le gustaría ir con ella al cine. Suno le dice que sí. Retomando con Chunja, vemos que le pide a Johan que ataque el ladrón. Y es que después de todo es bueno peleando, porque le ganó a Mugon. Johan le menciona que eso es porque él no sabe pelear, además que tal si saca un arma. Chunja sabe que tiene razón, en lo que le pide que lo vigilen mientras llegan las chicas. Este acepta. Al ver que se estaba girando, la procede a arrinconar para que no los vean. Debido a ello, Chunja se pone nerviosísima. Johan al percatarse de ello también, debido a que no paraban de mirarse, y lo cerca que estaban, se estaban a punto de besar. Anteriormente, en Revelaciones de Juventud, Chunja y Johan siguen a un ladrón. Al ver que paró, se esconden rápidamente para que no los descubra, pero debido a ello, quedan muy pero muy cerca. Debido a las intensas miradas y el calor del momento, Johan iba a besar a Chunja, pero para su mala suerte, esta lo detiene. La razón de ello es que escuchó que las chicas estaban cerca de aquí, y para que no los descubrieran, va rápidamente hacia donde ellas. Lo que no sabía es que eso puso rezada. Johan, retomando con Chunja, se entera por las chicas que el ladrón se escapó. Esta era consciente que tuvo que pasar cuando Johan la intentó besar. Obviamente no se los comenta, como no lo pudieron atrapar. Le informan a Suno y Yeji que ya no tienen que venir. De pronto John, curiosa, les pregunta si Suno no les parece un patito bebé, y como saben, estos siguen al primer ser que ven al nacer. Y es que cuando ve a Suno siguiendo a Yeji, le da esa sensación. Las chicas le dan la razón, y se pregunta si algún día Suno y Yeji serán algo más. Retomando con estos, los vemos dirigiéndose a la función. Una pareja al verlos, murmuran que se ven muy tiernos juntos. 3 doritos después, vemos a estos cagados por la película de miedo. En cambio Suno y Yeji ni se inmutan. Unas cuantas horas después, vemos a Chunja cepillándose los dientes. Al ver a Johan detrás suyo, le pregunta si se va a cepillar. Este le dice que no. Al ver que no se iba, pensaba que la iba a besar, en lo que le grita que no, porque tiene la boca llena de crema. Johan, al ver que lo malentendió, le procede a dar una bolsa de regalo. En cuanto Chunja la abre, nota que es una camisa. Este le comenta que notó que se puso muy triste por no haber comprado esa chaqueta, por lo que fue hace rato a comprársela, pero ya la habían vendido. Y como no sabe nada de moda, le pidió a la dueña que le ayudara. De pronto Chunja, curiosa, le pregunta por qué dice Jesús. Este, al oír eso, queda en shock, porque no se dio cuenta, en lo que le menciona que no se preocupe, por mañana la irá a cambiar. Chunja le dice que no, porque le gustó.
Y con una cálida sonrisa, le agradece de todo corazón. Johan avergonzado le dice que no hay de qué, y sin más que decir, se dirige rápidamente a su habitación. La razón de ello es que le pidió a la dueña que le vendiera una camisa que hiciera juego con la de Chunja, y esta decía y yo, es decir Jesús y yo, como no quería que la viera, la esconde profundamente en su armario. La mañana siguiente, vemos a las chicas molestando a Ye. La razón de ello es que se enteraron por esta, que salió con Suno al cine, y creen que él está enamorado de ella. Esta le dice que no, pero Sunja y Hye le dicen que claro que sí. Como este había llegado, la dejan de molestar en cuanto se iba a sentar junto a él. Menciona para sí misma que ellas no saben nada, y la razón por la que son tan cercanos es porque los dos vivieron una secundaria horrible. Retomando con Sunja y Hye, murmuran que pensaban que Suno era amable con todos, pero con Yeji es especial, porque la llama de forma dulce, como si fueran novios. Chunja, que ya no aguanta más, se dirige al baño, pero de pronto se termina topando con Johan, y al ver que este notó que llevaba puesto la camisa que le regaló, le dice gracias mi Johan. Avergonzada, se marcha rápidamente de allí. Lo que no sabía es que eso dejó rojo de la vergüenza a Johan. De pronto una chica se choca con él, apenada le pide perdón, este le dice que no pasa nada. Y mientras la veía marcharse, nota que llevaba un collar muy parecido al que le dijo la señora de la tienda. Ya en casa, vemos que Chunja le pide prestado unos apuntes a Johan, este que era más bueno que el pan. Por supuesto se los da. De pronto esta le menciona, gracias mi Johan. Él al oír eso se detiene de inmediato, y muy serio le pregunta, ¿por qué le dice así? Chunja, que no era capaz de decírselo porque se moría de la vergüenza, se procede a encerrar en su habitación. Johan, iracundo, le pide que le abra, y le diga por qué le dice así. Debido a que no la podía ver, Chunja se llena de valor, y le menciona que es normal llamar con cariño a la persona que ama, y que si acaso no le puede decir así. Este le dice que no. Esta iracunda procede a abrir, y preguntarle por qué no. Johan le comenta que le gusta pero a la vez no, y es que todavía no se acostumbra a ese tipo de cambios positivos. Y es que aunque ayer fue un buen día, aún así, quería tomar el autobús para ir con ella a casa, pero no pudo, para que nadie se diera cuenta, y es como si sufriera de ansiedad por separación. Por eso quería mantener la distancia, pero solo una palabra dulce suya lo desconcentró todo el día. Chunja, al oír que el problema era por la concentración, le menciona que se le ocurrió una gran idea, y es que si su futuro es estable, no necesitan distanciarse, y para estudiantes como ellos, su futuro es igual a las notas. Por eso cada punto que suban en el simulacro respecto al anterior, se darán un besito. Johan por supuesto acepta. Chunja, al oír eso, le pide que se prepare, porque subirá un montón de puntos, y espera que no se arrepienta. Johan pensaba para sí mismo que es una tonta, porque se arrepentiría si era un ganar y ganar. De pronto empiezan a sonar sus teléfonos. Resulta que las chicas empezaron a subir en el grupo las fotos que se tomaron ayer. Debido a lo bonitas que se veían, Chunja las publica en su estado. Debido a ello, una chica llamada Seon le pregunta cómo logró acercársele a Yeji y Suno, y es que estudió con ellos en la secundaria, pero no fue capaz. Chunja le menciona que en realidad no hizo nada especial, y en cuanto le iba a preguntar por qué, esta se despide, aunque le causa curiosidad, lo deja así. La razón de ello es que solo tenía 3 días para estudiar para el examen, por lo que se pone manos a la obra. Unos cuantos días después, vemos que tenían los resultados de este, por lo que en la cuenta de 3, los iban a colocar en la mesa, para observarlo al tiempo. En cuanto lo hacen, ambos quedan en shock. Por un lado, Chunja porque Johan solo falló en una pregunta, en lo que perpleja le pregunta, ¿cómo es posible, si el examen era dificilísimo? Este nervioso le menciona que porque ambos prometieron sacar buenas notas, y que no se haga la tonta y muestre su examen, porque lo que puso en la mesa fue una hoja en blanco. Chunja, que no se lo quería mostrar, iba a huir rápidamente de allí, pero para su mala suerte, Johan se lo termina quitando, y al ver que sacó un puntaje menor que en el examen anterior, molesto le pregunta si en verdad estudió. Chunja, temerosa, le jura que sí, y es que el examen era dificilísimo, y debido a que su puntaje bajó más del que suyo subió, olviden el pacto. Johan, que quería su besito, se niega al toque, porque nunca acordaron eso,
y sin más demora iba a reclamar su premio. Chunha, al percatarse de ello, le grita que se detenga. En cuanto éste lo hace, le pregunta qué pasa. Chunha, sonrojada, le menciona que sin un ambiente romántico, la pone nerviosa. Johan, al oír eso, apaga rápidamente la luz, pero aún así Chunha se seguía negando, y es que no era natural, pero que no se preocupe porque tiene una idea, y era ver una película. Johan, que quería su besito, por supuesto acepta, y mientras Chunha buscaba la película, curioso le pregunta si va a poner una romántica. Esta le dice que no, sino una de miedo. En cuanto este le iba a decir que este tipo de película no generaría ningún ambiente romántico, Chunha lo procede a abrazar, debido a que olvidó bajarle el volumen, debido a lo cerca que estaban. Johan confirma que las películas de miedo son lo máximo. Unos cuantos minutos después, vemos a Chunha molesta. La razón de ello es que Johan no paraba de hablar de todos los errores que tenía, y al verlo tan tranquilo, curiosa le pregunta ¿por qué no está nervioso al igual que ella? Este muy serio le menciona que porque ganó, y en vez de estar alargando esto, deberían hacerlo ya, para que se ponga a revisar las preguntas en las que falló. Resulta que a Chunha le costaba tanto porque era la primera vez que besaba a alguien. Mientras lo sostenía de la cabeza, le menciona que ha recordado la primera vez que lo vio, y fue subiendo las escaleras para tomar el tren. Debido a que se quedó embobada con él, casi pierde el tren. Y mientras lo veía desde lo lejos, se llenó de valor en hablarle, y quién iba a pensar que iban a estar en el mismo salón, y estuvieran viviendo juntos, y parece que el destino los unió. Debido al ambiente romántico que se dio, Johan menciona su nombre. Chunha, al ver que no se paraban de observar, avergonzada, le grita que hay algo por allá. En cuanto este se levanta para ver qué es, Chunha iba a aprovechar el bugazo para besarlo mientras esté distraído, pero para su mala suerte, Johan se termina volteando para preguntarle qué es, y en ese momento se terminan dando un perro besazo, al grado en que no pueden parar. El momento era tan único y especial, que Johan le menciona que la ama. La linda Chunha, al oír eso, se pone roja como un tomate. Si eso no fuera poco, le empieza a sangrar la nariz. Johan, al percatarse de ello, se detiene de inmediato. 3 doritos después, vemos a Chunha escondida entre sus sábanas. La razón de ello es que siempre le pasa algo vergonzoso cuando se besan. La primera vez fue diarrea, y ahora sangre en la nariz, en lo que muy triste le menciona que parece que no está hecha para el amor. Johan le pide que no se preocupe por ello porque no le importa. Chunha le grita que a ella sí, porque se trata de su dignidad, aunque dejando eso de lado, sus labios eran ultra dulces, debido a que sintió otro momento romántico en el ambiente. Iracunda le grita que no más por hoy, y mejor la ayude a estudiar. Johan por supuesto acepta. La mañana siguiente, vemos a Chunha re feliz, al grado en que Suno y Yeji le pregunta si le pasó algo fabuloso. Esta les dice que sí, y si supieran qué le pasó a su cara ayer, quedarían impactados, y es que si existe la muerte por felicidad, ayer murió. En cuanto termina de decir eso, aparece Seon saludándolos. Chunha obviamente devuelve el saludo, pero Suno y Yeji no. Si eso no fuera poco, este muy serio le menciona que se ahorre el saludo. Chunha, al oírlo, perpleja, le pregunta por qué contesta así. Este con una risilla le menciona que solo era una bromita, y se marcha rápidamente de allí junto a Yeji. Seon también lo hace. Al cabo de un buen rato, vemos que Chunha se topa con esta en el baño. Mientras se lavaba la cara, Seon muy seria le menciona que fue un poco vergonzoso que Suno y Yeji rechazaran su saludo. Chunha le da la razón, aunque Suno les dijo que solo era una broma, y seguro no lo hizo con mala intención. Y respecto a Yeji, no es solo así con ella. Al inicio tampoco le respondía, y es que es muy tímida, pero con el tiempo agarra más confianza. Seon muy seria le menciona que a ella también la ignoró. Chunha le dice que eso no es cierto, pero Seon no la escucha. Si eso no fuera poco, la deja hablando sola a propósito. Chunha por supuesto se molesta por ello, pero al recordar lo feliz que estaba, se le pasa, y sin más se despide. Esta queda en shock, y no era para menos porque no se molestó. Retomando con Chunha, la vemos corriendo por los pasillos llena de felicidad. De pronto ve a Johan por la ventana, en lo que lo empieza a saludar. Este, al no ver a nadie alrededor, lo hace también. Cayendo la noche, vemos que se pelearon. La razón de ello es que Johan quería ayudar a Chunha a cocinar, pero se la pasaba cagándola, como en vez de echarle al jugo azúcar.
Le echó sal, si eso no fuera poco, quitaba las cosas antes de tiempo, debido a todo ello Chung-han no lo paraba a regañar, a pesar de eso, Johan no se daba por vencido, pero debido a las intensas miradas y regaños de Chung-ha, hasta los huevitos se le quemaron, en lo que molesto le menciona, que solo quería cocinar a su lado porque llevaban mucho tiempo sin hacerlo, pero se la ha pasado todo el tiempo regañándolo, en vez de explicarle qué hacer. Chung-ha, en vez de disculparse por lo dura que fue, le menciona que se le olvidaron colocar los cubiertos. Johan, cansado, se los arrebata de la mano de un tirón, provocándole un fuerte dolor en la mano a Chunja. Esta pensaba que se iba a preocupar. Pero para su mala suerte, Johan solo le pide perdón, porque seguía molesto con ella. Chung-ha, al ver lo frío que era, queda en shock, pero no se iba a rendir, en lo que se pone a dar vueltas alrededor de él, mencionándole que le duele mucho, y está segura que si le da un besito en la mano se le pasará. Johan, al ver lo que trataba de hacer, le pide que se aparte, con la excusa de que la cocina es muy pequeña. Chung-ha, al oír eso último, se pone iracunda, porque para besarla aquí si no era pequeña, y, cansada, se iba a ir a su habitación, pero de pronto se detiene abruptamente. En cuanto Johan va a ver por qué, se percata que era por Mugon, y es que este había aparecido en la casa. 3 doritos después, vemos a este mencionarle a Chung-ha que su madre lo echó de la casa por el día que se peleó con Johan, y es que para ella los puños son como un arma, y está seguro que en 3 días se le pasará, pero durante este tiempo, le pide que por favor lo deje quedar aquí. Johan, al oír eso, se niega al toque. Mugon muy serio le menciona que él no tiene que opinar, porque no es más que un arrimado en la casa de Chung-ha. Johan muy serio le comenta que él le colabora con los gastos, además vive aquí porque la ama. Mugon sabe que si no hace algo, Chung-ha no lo dejará quedar, en lo que la procede a cargar y recordarle el juego que jugaban de niños, que era el avioncito. Y le encantaba, aunque quedaba adolorido al final, pero siempre lo hacía porque la hacía feliz. Chung-ha, al oír eso, se siente conmovida. Mugon, al ver que cayó, la empieza a girar sin parar. Johan, al ver cómo se divertía con él, se pone re furioso, pero en vez de pelear se dirige a su habitación, pero antes le menciona que Mugon se mude aquí si eso la hace feliz. Obviamente no quería, e hizo toda esa escena para que se diera cuenta de ello. Lo que Johan no sabía es que Chung-ha no sabía leer. Entre líneas, al cabo de un buen rato, vemos a Mugon en la habitación de Johan. Este curioso le pregunta qué le dijo Chung-ha antes de subir. Mugon era consciente que quiere saber lo que le dijo, en lo que le menciona que se quedara cuanto quisiera, porque siempre será bienvenido. La verdad no le dijo eso, y es que si Johan aceptaba, estaba bien, además le debía una. Obviamente le dijo eso para ponerlo iracundo. Y es que al parecer los dos no son pareja, porque si lo fueran, nunca lo hubiera dejado quedar. Con eso hecho, procede a sacar sus cosas de la mochila. Johan, al percatarse de ello, le pregunta por qué desempaca sus cosas aquí. Mugon retranquilo le menciona que porque dormirá aquí. Johan, al oír eso, lo saca de un patadón de su habitación. Mugon, al ver que no lo iba a dejar dormir allí, le menciona que entonces dormirá en la sala. Johan, al oír eso, queda en shock. La razón de ello es que la habitación de Chung-ha queda al lado. Obviamente no iba a permitir que ese bastardo estuviera cerca suyo, por lo que lo termina dejando quedar en su habitación. Unos cuantos minutos después, vemos a los 3 sentados en la mesa a punto de comer. Debido a la simpleza de sus platillos, Mugon piensa que a este ritmo se enfermarán, por lo que se ofrece a prepararles una verdadera cena. En cuanto Chung-ha lo ve cocinar, queda en shock, y no era para menos, porque Mugon era todo un pro. 3 doritos después, vemos que este hizo todo un festín. Debido a ello Chung-ha le agradece de todo corazón. Johan, receloso, le menciona que para qué complicarse cocinando, si es más fácil comprar. Chung-ha, al ver lo malagradecido que estaba haciendo, lo empieza a regañar. Este molesto le menciona que es lo mínimo que tiene que hacer por dejarlo quedar aquí, además su comida no es tan rica. Mugon, al oír eso, no le permite tomar más. Si eso no fuera poco, le da un patadón. Eso provoca que los dos se pongan a pelear. Chung-ha iracunda les grita que si no paran de inmediato los echara de la casa a los dos. Al cabo de un buen rato, vemos a esta preguntándose si estos dos estarán bien durmiendo en la misma habitación, y desearía que se llevaran bien, porque así Johan tendría un amigo más. En cuanto se va al baño a cepillar, piensa que era él,
en lo que le iba a mencionar que no se preocupara, porque no ve a Mugon como un hombre, pero al entrar, nota a este sin camisa, avergonzada cierra rápidamente la puerta, e iracunda le grita, que porque no le echó seguro si estaba así. Mugon le comenta que se le olvidó, porque nunca lo hace caso. De pronto Johan aparece detrás de Chunja, y al verla tan nerviosa le pregunta qué le pasa. Mugon al oír su voz, como todo un perro le menciona que al verlo sin camisa se enamoró de él. Chunja iracunda le grita que eso no es cierto. A pesar de lo dicho, andaba nerviosísima. Johan, que se percató de ello, le susurra en el oído, no me hagas preocupar, tonta, y se va. Chunja, al ver que confió en él, promete que no lo decepcionara, porque en lo único que piensa es en él, pero en cuanto ve a Mugon salir, no era capaz de mirarlo a los ojos, y avergonzada por ello, huye rápidamente de allí. Por otro lado, vemos al gato rompehogares de Mugon riéndose sin parar. La mañana siguiente vemos a Chunja iracunda, porque ninguno de los dos lavó los platos de ayer, y en cuanto los iba a ir a regañar, los ve durmiendo plácidamente juntos. Pero al recordar los platos sucios, les grita que se despierten y laven los platos antes de ir a la escuela, o si no los matará. Unos cuantos minutos después, Mugon curioso les pregunta, ¿por qué van separados a la escuela si viven juntos? Estos le mencionan que porque no quieren que nadie sepa. Mugon, al oír eso, les pregunta que entonces por qué lo hicieron hoy. Chunja le comenta que porque está él, y es como si fuera su puente. Mugon, al oír eso, les menciona que hablan como si tuvieran algo, pero no ha querido preguntarlo porque le costaba creerlo. Pero si acaso los dos son novios. Ellos al oír eso se congelan. En cuanto se tranquilizan, le dicen que no. Mugon, al oír eso, les comenta que menos mal que no, y es que es muy peligroso, y es que al vivir bajo el mismo techo sin adultos podría pasar de todo. De pronto Mugon nos cuenta que una vez Chunja le dijo que si encontraba a su hombre ideal, nunca lo dejaría ir, y se pregunta si será Johan, y espera que no, porque hay algo que ella no sabe, por estar cegada por el amor, y es que la mirada de ese tipo no le genera confianza. Por eso le demostrará que el hombre ideal para ella es él. Al cabo de un buen rato, Mugon le pregunta a sus amigos qué puede hacer hombre que es solo un amigo, para ganarle al pretendiente de la chica que le gusta. Estos le mencionan que en lo único que en un amigo le ganaría al pretendiente es en los recuerdos. Debido a ello, Mugon lleva a Chunja a la hamburguesería que comían de niños. Si eso no fuera poco, le empieza a mostrar a Johan todas las fotos que tienen juntos, una en donde aparece con el pelo largo, otra corriendo en el festival deportivo, otra con la cara sucia, otra llorando porque se le perdieron sus audífonos, hasta una en donde la cagó una paloma. Chunja, al ver todas las fotos que tenía de ella, avergonzada, le menciona que las borre de inmediato, porque ni siquiera sus papás tiene tantas fotos de ella. Debido a que se ensució por estar peleando, va rápidamente por unas servilletas. Mientras tanto vemos a Johan mencionarle a Mugon que desde que llegó lo ha estado poniendo celoso, y que si acaso lo hace porque le gusta Chunja. Este le dice que sí, y es que es la chica más hermosa y genial que ha conocido, y si tiene algún problema con ello. Johan le dice que no, pero ya es demasiado tarde para él, porque Chunja ya es suya. Mugon, al oír eso, queda en shock. En cuanto se tranquiliza, iracundo le grita que si acaso cree que ella es un objeto para que diga que es suya, y sabe que en la escuela finge ser un estudiante modelo, pero en el fondo es de lo peor, y no puede creer que Chunja no sabe que vive con un loco como él. De pronto alguien le pregunta con quién vive Chunja. Mugon, de lo molesto que estaba, ni se voltea, y le menciona que con Johan. La persona, al oír eso, queda en shock, y vemos que era nada más ni nada menos que Yeji Izuno. Unos cuantos minutos después, vemos a Mugon mencionarle a Yeji que se refería que vivían bajo el mismo cielo con ese chico tan locamente especial. Debido a que no lo paraba de halagar, vemos que tanto él y Johan estaban a punto de estallar. Estaba diciendo todo eso porque Chunja se enteró y le ordenó que lo solucionara. Para su buena suerte, Yeji se lo cree, y es que Johan era perfecto. Mugon, al ver que no lo paraba de observar, curioso le pregunta si no le importa darle atención a otro chico al lado de su novio. Ella, al oír eso, iracunda le grita que Suno es su amigo. Mugon, perplejo, le comenta que pensaban que eran novios, porque se la pasaban siempre juntos, y si no son novios, a uno de los dos le gusta el otro. Johan, al ver que ese tonto no se callaba, le menciona que si acaso porque un chico y una chica se la pasan juntos, tiene que ser novios.
Este le dice que no, pero si siempre se la pasan juntos e intuye eso, Yeji muy seria le menciona que Suno y ella son como hermanos, y aunque queden atrapados en una isla desierta, seguirán siendo amigos hasta la muerte. Mugon al oír eso se sorprende, porque nunca ha conocido a nadie más rara que ella, por lo que procede a tomarla de las manos y preguntarle si no siente nada. Yeji al percatarse de ello queda en shock, al grado en que se desmaya. Todos se sorprenden, porque Yeji al único que no ve como un hombre es al pobre de Suno. En cuanto ésta se despierta, se procede a ir. Ya en la parada del bus, vemos que Suno no se podía sacar eso de la cabeza, en lo que le pide a Yeji que le dé la mano, pero ésta se niega. Este, que sentía mucha curiosidad por saber si se pondría igual por él, le insiste sin parar que le dé la mano, con la excusa de que los amigos lo hacen también. Yeji, cansado de su insistidera, lo hace. Para la sorpresa de Suno, no pasa nada. De pronto ésta lo suelta, debido a que un insecto se paró en su mano. Retomando con Chunha y Mugon, vemos cómo estaba tratando de cargarse un insecto, debido a que Chunha dejó su habitación abierta. Este se termina metiendo allí. Esta, al percatarse de ello, cierra rápidamente la puerta y le grita a Mugon que se lo tienen que cargar, porque si no, no podrá dormir. 10 minutos después, vemos a Johan llegar con un insecticida, debido a que no los veía, los va a buscar. Mientras tanto, en la habitación, vemos a Chunha encima de Mugon. La razón de ello es que se terminó tropezando mientras trataba de cargarse al insecto. De pronto Johan le menciona que va a abrir. Esta, al oír eso, le grita que no, porque se está vistiendo. Él, al oír eso, se detiene de inmediato y aprovecha que está sola para mencionarle que desde que Mugon llegó no han podido hablar, y aunque no sean novios, se siente un poco mal. Y es que después de todo, la razón por la que no lo son es porque se quieren demasiado. Chunha, que ya sabía lo que iba a decir, le tapó los oídos a Mugon antes, pero mientras lo hacía, el insecto se acerca poco a poco a su cara. Esta, al percatarse de ello, da un potente grito. Johan, al oírlo, entra de inmediato y se termina topando con Mugon tapándole la boca. Chunha, que sabía que lo iba a malinterpretar, le menciona rápidamente que lo que pasó fue que el insecto ingresó a su habitación y se encerraron en esa para cargárselo. Obviamente Johan no le cree, y llegado el caso fuera cierto, dejó a Mugon ingresar a su habitación mientras él no estaba. Mugon, al ver que se pelearon por su culpa, como todo un perro, les menciona que ya se va, porque no los quiere incomodar más, y que no se preocupen, porque está seguro que si le ruega a su mamá, lo dejará volver. Chunha, al ver que prendió el fuego y se va, se pone refuriosa. Pero sabía que no tenía tiempo para ello, en lo que corre a abrazar a Johan y mencionarle que la única persona que le gusta es él. Este, que no podía mirarla, la aparta de inmediato, y sin más se va. Chunha, al percatarse de ello, queda en shock. Por otro lado, vemos al perro de Mugon re feliz, porque gracias a él logró que se pelearan. La mañana siguiente, vemos a Chunha rezar. Sunja y Hye, que se percataron de ello, le preguntan qué le pasó. Chunha, con los ojos llorosos, les menciona que no les puede decir. Suno, que sabía que era por Johan, le pregunta si es por su amiga. No dice su nombre, porque podría sonar como chisme. Chunha, al ver que la ayudó, le dice que sí. Y es que resulta que su amiga estaba con otro chico en un salón vacío, y su novio los vio, y ahora no le habla y la evita. Sunja y Hye le mencionan que entienden al chico, y es que si vieran a su novio con otra chica a solas, también se molestarían, y seguramente se alejó de su novia para calmarse un poco, y parece que es un buen chico, y le piden que le diga a su amiga que no lo vaya a perder. Chunha, al pensar en Johan con otra chica, se molesta, al grado en que rompe la mesa de un manotazo. Retomando con este, vemos que andaba pensativo. De pronto una chica en el metro le pide su número. Para que lo dejara en paz, le menciona que pertenece a una secta. Ella, al oír eso, se marcha rápidamente de allí. En cuanto se reúne con sus amigas, les menciona que cree que son puras mentiras, y si no se lo quería dar, solo lo tenía que decir. Johan, que la oía desde lo lejos, piensa que para la próxima dirá que tiene novia mejor. De pronto una chica le pide su número. En cuanto le iba a decir que tenía novia, nota que era Chunha, y esta, con una cálida sonrisa, le pide perdón y le jura que no hizo nada de lo que imaginó, y solo es un malentendido, y le da la razón en algo, y es que no tenía que encerrarse con Mugon, aunque fuera
para cargarse a un insecto, y como modo de disculpas, si le gustaría ir a una cita con ella, Johan por supuesto acepta. Unos cuantos minutos después, vemos a estos en el boliche, debido a que Johan no sabía jugar. Chunha le iba a enseñar, y para ello toma su mano. Al sentir su calidez se sonroja, de pronto esta se pone atrás suyo, y poco a poco le enseña cómo lanzar la bola. Johan era tan listo que a la primera hace chuza, pero como aún quería las tutorías de Chunha, la siguiente la falla aposta. Al percatarse de ello, le pide que no se haga el tonto, porque ya vio que aprendió, por lo que jugarán en serio. 3 doritos después, vemos que esta termina ganando, aunque por muy poco. Lo siguiente que hacen es jugar en una cafetería de juegos de mesa. Johan aprovecha para apostar. Chunha, que era ultra competitiva, por supuesto acepta, y le menciona que si gana, tiene que decir su nombre con una sonrisa. Le menciona que eso es demasiado fácil. Chunha iracunda le grita que si lo fuera, ya lo hubiera hecho antes. Al ver lo molesta que se puso, le tira una sonrisita para que se calme. Al ver que lo hizo, le menciona que si él gana, se tiene que dejar dar un abrazo. Debido a lo sencillo que era, Chunha acepta de inmediato. Sin más dilación, ambos empiezan a jugar. Unos cuantos minutos después, vemos que Johan gana, por lo que va rápidamente a cobrar su premio. Chunha, al ver que se acercaba, le pide que se detenga, porque aún no está lista. Retomando con Yeji, vemos que fue con Suno a una tienda de cosméticos. La razón de ello es que no se sacaba de la cabeza lo que pasó con Mugon. Volviendo con Chunha y Johan, vemos cómo se abrazaban cálidamente el uno con el otro. De pronto Chunha oye una voz familiar, y en cuanto se asoma para ver quién es, nota que era Seon. Resulta que ésta trabaja allí, en lo que le dice a Johan que se tiene que ir pronto de allí, o si no los descubrirán. Al ver que ésta venía hacia donde ellos se tapan como más pueden, que consistía con Chunha abajo y Johan cubriéndola encima. Gracias a ello, esta no los descubre, pero debido a que estaban rompiendo una regla del lugar, que era el amor excesivo, por lo que les piden que paren, o si no los echará. Estos le dicen que está bien. Mientras esta iba a atender a otros clientes, ellos aprovechan para pagar e irse rápidamente de allí. Retomando con Yeji, vemos que se prueba un bloqueador solar. Debido a que se aplicó demasiado, Suno le pide que se limpie un poco la cara, porque parece un fantasma. En cuanto ésta lo iba a hacer, se terminan topando con Chunha y Johan. 3 doritos después, vemos a Chunha recomendarle a Yeji el bloqueador solar que usa ella y sus amigas. Al ver que tenía la cara súper limpia y resplandeciente, va rápidamente a comprarlo. Chunha aprovecha que no está para mencionarle a Suno que se toparon a Seon en la cafetería de juegos, y es que trabaja allí. Afortunadamente no los vio. Suno, al oír su nombre, cambia rápidamente de tema, preguntándole a Johan si le puede decir a Chunha cuando salvó a Yeji en la secundaria. Muy serio le menciona que no recuerda que haya hecho eso. Le dice que sí, y como muy bien saben, Yeji se le dificulta hacer amigos. Resulta que el día del festival deportivo, unas chicas se iban a maquillar, y le ofrecieron a ella maquillarla. Aceptó. Lo que no sabía es que la dejaron como un payaso, y en cuanto todos la vieron se empezaron a burlar de ella. En cuanto él se enteró, fue rápidamente a ayudarla, pero Johan ya lo había hecho, ofreciéndole su camisa para que se tapara. Brozazos. Lo que Suno no sabía es que desde ese día, Yeji empezó a ver a Johan como el hombre perfecto, y es que aparte de guapo, era inteligente y amable. En resumen, el hombre ideal. Volviendo con Johan, vemos que le menciona a Suno que no sabía que era Yeji, y es que tenía la cara hecha un desastre. Además tenía la cabeza agachada, y la ayudó porque parecía que estaba a punto de llorar. Suno y Chunha, al oír eso, le mencionan que es súper amable, porque no sabía quién era y aún así la ayudó, debido a que Johan no parecía contarle esas cosas a Chunha. Suno le menciona que después le dirá más. Chunha por supuesto acepta, y al ver que estaban hablando con tal libertad, aprovecha para preguntarle si en verdad le gusta Yeji. Suno le dice que no, y solo son amigos. Obviamente Chunha no le cree, en lo que le empieza a hacer cosquillas, para que le diga la verdad. Debido a que Suno era cosquilludo y quería que parara, acepta que le gusta. Mientras todo eso pasaba, vemos a Johan observando a Yeji por si venía para acá. Al ver que la observaba, se sonroja. Johan, al percatarse de ello, queda en shock. Al cabo de un buen rato, vemos a Chunha mencionarle a Johan mientras come un helado, que deberían ayudar a Suno y Yeji para que estén juntos.
Muy serio le menciona que si Su no quisiera su ayuda, les habría dicho. Además, parece que los dos se llevan bien. Chunha le da la razón, pero al parecer Yeji no lo ve como un hombre. En cuanto Johan le iba a mencionar que no se debería preocupar por ellos sino por sus amigas, una moto casi atropella a Chunha. Afortunadamente Johan la jala a tiempo. Con eso hecho le menciona que cree que es hora de que todos sepan sobre su relación. Obviamente deben omitir la parte de que viven juntos. La razón por la que lo dice es que si sus amigas se enteran por otra parte o los ven, seguro se molestarán. Además ella es muy mala mintiendo, así que tarde o temprano se darán cuenta. Chunha al oír que les podía decir a sus amigas, se pone re feliz, porque sabrán quién es el chico que tanto quiere. Johan al oírla no puede evitar sonreír, debido a que ésta también lo hizo, y está distraída. Aprovecha para robarle un besito. En cuanto se detienen, Chunha curiosa le pregunta si no se están besando muy seguido. Le dice que sí, y que si acaso no le gusta, ella le dice que sí, y proceden a darse otro más. Mientras lo hacían, Johan le comenta que parece que lo contagió, y es que aún recuerda la vez que lo besó en el cachete, y pensaba que era rara, porque llevaban menos de una semana conociéndose. Chunha avergonzada le pide perdón, pero que no se haga el normal. Porque si hablan de rarezas, él es peor, porque quien le pide a alguien que lo deje vivir en su casa, si apenas se sabían los nombres del otro. Johan al oír eso guarda un profundo silencio. Chunha, que pensaba que se enojó, le pide perdón. Le dice que no es por eso, y es que hablar de casa le hizo recordar su hogar. La mañana siguiente, vemos a preocupado, porque no había nada de comida en el refrigerador. Si eso no fuera poco, pronto llegarían los recibos. El problema es que ya no le queda nada de dinero, y se pregunta si debería pedirle a sus padres, pero está seguro que no le darán. Mientras se preguntaba qué hacer, se pone a investigar qué pasó con la Iglesia Adventista del Milenio. Y según internet, no hay noticias desde hace un mes, y según estaban recolectando firmas para detener la subasta que se declaraban en bancarrota, al saber que su padre iba a estar ocupado con ello. Iba a ir a la casa a robar, y es que si no le daban dinero, lo iba a tomar.